de ahora. This meeting is Dale. being recorded. Lo que vamos a hacer hoy día va a ser una clase más bien corta. De hecho, yo les voy a mostrar algunas fotos de plantas, les voy a mostrar algunas fotos bonitas de jardines, solo como para calentar los motores. Pero la idea que diferencia las otras clases donde yo hablo mucho y ustedes tienen poco tiempo para preguntar, la idea es exactamente lo contrario, que yo hable poco, ¿cachai? Y que ustedes tengan tiempo para poder preguntar la mayor cantidad posible de cosas, ¿ok? Entiendo, Romy, que las cámaras de ustedes van a estar apagadas por temas de peso, porque teníamos un montón de inscritos y era probable que nos fallara la señal. Entonces voy a estar yo con la cámara prendida, pero ustedes van a tener los micrófonos abiertos. Entonces, ojo, nunca falta que alguien se arranque al baño, alguna cosa, por favor, no se lleve el celular para no pasar vergüenza. Y estén atentos, como se llama, por si los llama, no hay ruido o algo, para tratar de no incomodar al resto. Pero la idea es que hagamos una clase súper dinámica, entretenida, y como les dije, que cualquiera que tenga dudas pregunte. ¿Ok? ¿Vamos, Valentina? ¿Le damos? Sí, y cualquier duda o consulta la pueden hacer y pueden encender el micrófono. Así que... Tal cual. Si a alguien le sale más cómodo escribirla, porque realmente no es necesario que todos pregunten con micrófono, algunos pueden ir escribiendo las preguntas, yo las voy leyendo a la medida que voy pasando las diapositivas, y eso es mucho más dinámico, porque a veces muchas de las preguntas que hacen eventualmente vienen en la diapositiva siguiente. ¿Ok? Pero si alguien quiere preguntar, por favor, siéntase con total libertad. Yo siempre muestro estas fotos porque creo que hay pocas fotos que me emocionen más que el jardín de mi casa. De hecho, más allá de que lo encuentren o no lo encuentren bonito, porque esto que ustedes están viendo ahora es el proceso de 6, 7 años buscando plantas, ensayando, viendo cómo bajo el consumo de agua, cómo reduzco el trabajo, cómo maximizo la cantidad de polinizadores, sobre todo abejas nativas y moscas de las flores, que a mí me gustan mucho, que puedo atraer en mi jardín, cuáles son las plantas que sí, las que no, cuáles que son las que eventualmente producen semilla comestible para las aves, fruto, eventualmente biomasa, hojas para traer, por ejemplo, mariposas que son benéficas, etcétera. Pero pasa mucho, obviamente que está la euforia del verano, esto debe ser el mes de enero, cuando ya está todo como en su pic, yo realmente estoy eufórico, pero resulta que pasa mucho, y nos pasa mucho en Chile en general cuando uno hace paisajismo, que más allá de que eventualmente hayamos logrado una primavera increíble, un verano increíble, que estemos súper contentos con nuestro jardín, yo este año logré reducir mi gasto de agua a la mitad. De hecho, en una buena parte del jardín llegué a 8 litros por metro cuadrado a la semana, que es un súper buen gasto en el fondo, pensando, por ejemplo, a una bermuda, algún pasto muy rústico que podría consumir alrededor de 35. Creo que nunca tuve tanta vida silvestre como este año, una cantidad de reptiles que no lo podía creer. Y claro, empieza a llegar el invierno y hay un montón de plantas que obviamente se nos van. Y a pesar de que yo amo el invierno, me encanta el frío, me encanta la nieve, la lluvia, etcétera, suele ocurrir que después de esto, en no pocas zonas de mi jardín, como se llama, después de haber estado como con esta cosa eufórica, termina ocurriendo esto, que tiene que ver con esas zonas del jardín donde tal vez el verano, la primavera y el otoño son espectaculares, pero una vez que se fue como toda esta actividad, y eso es algo que pasa mucho, en muchos de los jardines que uno ve, como se llama, en la comuna, en Santiago, en casa de amigos, incluso en el mío, se va la primavera, se va el verano y quedan un montón de lugares que son súper deprimentes. Y de hecho, eso es complejo, porque no solo desde el punto de vista como estético es complejo, sino que yo les diría además que para un montón de gente, cuando pasa esto de los días nublados, los días cortos, la oscuridad, etcétera, y salen de sus casas y se encuentran con este jardín, claramente eso nos afecta, nos baja bastante el ánimo, aun cuando muchos de nosotros no necesariamente nos demos cuenta, pero eso nos pone un poco triste. Ahora, lo loco es que efectivamente, desde el punto de vista de la jardinería, del paisajismo, yo podría diseñar un sistema de jardines que efectivamente están durante el verano alucinantes, pero si no le presto atención, probablemente durante el invierno es bastante probable que me encuentre con un jardín feo. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene que pasar eso? Si finalmente, si uno planifica y uno conoce las plantas que eventualmente uno puede ocupar, uno puede lograr de verdad jardines que son completa y absolutamente extraordinarios, porque aunque suene raro en este tema de las plantas y de su evolución y de la cantidad
y lo viejas que son, en el fondo la cantidad de años, ocurre que cuando algunas de las plantas que tenemos en la casa se mueren con el frío, entran en latencia, en el fondo no es que se mueran, pero entran a dormir plácidamente, hay un montón de plantas que están esperando que ocurra exactamente eso, que ocurra lo que vamos a llamar latencia, y que de hecho en pocas semanas, y esta es una foto de hoy día, bueno, no esta en realidad, esta es del año pasado, pero hoy día estuve sacando unas fotos iguales, pero había poca luz, se veía relativamente mal. Pero yo ya tengo en un montón de lugares de mi jardín un montón de flores que están apareciendo por todos lados y estamos en pleno invierno. Pero no solo están apareciendo un montón de flores, están apareciendo un montón de aromas súper interesantes, porque hay un montón de plantas que hacen la pega súper bien en invierno y de hecho la necesitan. Y esta es una de las joyitas que quiero compartir, que está saliendo en la entrada de mi casa. No son una, hay como 30 o 40 de estas plantas que están empezando a florecer. Y eso significa que a pesar de que estamos en el mes técnicamente más frío, más oscuro y que estamos en pleno invierno y que muchas de nuestras plantas parece que estuvieran muertas prácticamente, hay un montón de plantas que están exactamente haciendo lo contrario. Eso significa que no tenemos por qué conformarnos con que el invierno tenga o nos dé como una suerte de mala cara, porque verdad, si es que uno las conoce y se mete un poquito más en el mundo de las plantas, se van a encontrar con que existen un montón de plantas, algunas que les voy a mostrar hoy día y otras que me encantaría que me propusieran ustedes, que son absolutamente interesantes desde el punto de vista de cómo se ven. Y cuando hablo de interesante, no tiene que ver solamente con, por ejemplo, la flor, que es como lo evidente. Mucha gente te dice que maravilla, no sé, tus violetas de Persia, por ejemplo, que a mí me encantan, que están ahora en flor y son una belleza. Hay un montón de belleza desde el punto de vista del jardín que tiene que ver, de hecho, con otras cosas que no son necesariamente las flores y que son, por ejemplo, las hojas y los frutos. Entonces hay que empezar a prestar un poquito más de atención, que está una foto de mi jardín ayer en la mañana que estaba todo congelado. Fíjense en el color alucinante de las nandinas domésticas, que es una planta que no es nativa, pero que tiene ese frutito rojo y esas hojitas rojas, y que tiene una gracia en que, entre otras cosas, ese fruto, además de contrastar, de tener una textura increíble, tener ese color rojo, ese fruto se lo come un pájaro que no viene mucho a mi casa en realidad. De hecho, tiene un nombre que me da risa porque es bastante categórico respecto de lo común que es, que se llama rara. O sea, las raras llegan a mi casa, hoy día habían varias de hecho, y se estaban comiendo los frutos de esta planta que no tiene potencial invasor. Y tengo, por lo tanto, follaje y tengo fruto, que es re interesante. Y cuando uno habla de follaje, hay mucho más que solamente las plantas que se ponen rojo. De hecho, para todos los que les gusta el jardín más silvestre o que les gustan las gramíneas, en el mundo de los pastos ornamentales, hay un montón de plantas que tienen un aspecto súper interesante porque tienen colores bonitos. De hecho, esta es una foto de hace un par de semanas. Fíjense en este pasto de acá. Probablemente es una planta que a algunos les pueda parecer un poquito desordenada, porque efectivamente tiene una cosa un poquito más silvestre, más suelta, se llama Miscanthus sinensis, pero fíjense en el color naranjo que tiene y está terminando su color naranjo. De hecho, estuvo mucho más naranjo, un color medio rojizo, de lo que estaba, por ejemplo, a fines de mayo. Entonces, está re interesante. Finalmente, uno puede pensar en tener plantas que tienen, por ejemplo, cambios de follaje, donde el cambio de follaje es muy largo, a diferencia de un árbol que bota la hoja. Un Miscanthus sinensis, una imperata cilíndrica, una nandina doméstica, son plantas que tienen durante muchos meses una feijoa, las hojas totalmente rojas. Y eso puede ser un tremendo plus a la hora de pensar en hacer cosas que sean interesantes para el otoño o para el invierno. ¿Ok? Otro tema del invierno tiene que ver con formas. Yo les diría que esta es una belleza que es como un gusto adquirido y por eso digo que a veces te lo tienen que mostrar para que uno de repente empiece a observar cosas que tal vez antes pensaste que eran feas. Pero acá hay unas plantas que se llama Sedum Hilotelefium, en realidad cambió de nombre, Hilotelefium matrona, que es esta planta café que ustedes ven acá, pero en esta composición de jardín hay tal vez algo distinto a la belleza que estamos acostumbrados, que tiene que ver con colores, por ejemplo, pero acá también hay un manejo del color, los colores tierra, los colores beige, los colores ocre, por ejemplo, con esos verdes medio grisáceos, donde lo que uno hace de alguna forma juega con la textura, con la forma. Fíjense en la forma ultra definida de esta planta cafecita,
de alguna forma en contraste con ese fondo, con una textura un poquito más finita, y ese contraste de fondo y de arquitectura también hace, como se llama, que de alguna forma uno tenga, acá estoy escribiendo hilo telefium matrona, para los que preguntan que escriban los nombres. Te encargo, ¿cómo se llama? Si podéis, Valentina, porque nunca me acuerdo si es alotelefium, hilotelefium o telefium matrona. Ya, Ahí les va a escribir después se la los Valentina el nombre confirmo, se los correcto. confirmo. Dale, para que los confirméis por el chat. Pero lo interesante, ¿cómo se llama? Es que esta planta tiene un aspecto que es súper interesante, pero obviamente es un gusto adquirido. Es una cosa que uno de a poco va aprendiendo cómo valorar. Pero dentro del mundo del invierno y de las plantas, hay algún grupo de plantas que vamos a revisar hoy día, prácticamente todas ellas de lugares del mundo donde los inviernos son relativamente, entre comillas, amables, sin hielo. Y cuando me refiero a hielo, me refiero a 10, 15 grados bajo cero. No me refiero a una helada como las que hay en Santiago, que aunque nos da mucho frío, es bastante suave respecto a lo que pasa, por ejemplo, en Alemania, en Canadá o en Rusia, imagínense. ¿Ok? Y son plantas que definitivamente florecen todo el invierno, como por ejemplo estos Eleborus, que es la planta que ustedes están viendo en este lugar. Ahí está. Los Eleborus son plantas que son increíbles, que florecen todo el invierno, que no se puede creer lo lindas que son. Y esas son algunas de las plantas de las que vamos a hablar hoy día. De hecho, esta es la entrada de mi casa hoy día, después de que llovió un ratito, donde hay plantas como los ciclamen, las famosas violetas de Persia. La foto salió un poquito pixelada, la verdad no está muy buena, pero está nuestro Sedum matrona. Y fíjense como a pesar de que estamos en julio, tengo, además de estos elevoros, tengo 2 o 3 tipos distintos de planta. Atrás se alcanzan a ver algunas plantas con hojitas rojas y con frutitos rojos. Y estas plantas en general, al menos las que florecen, casi todas son de lugares del mundo donde llueve durante el invierno y la temperatura no es tan baja. Y por eso vamos a hablar de plantas de ciclo frío. Y de hecho, esas plantas de ciclo frío no solo ocurren en otros lugares en otros lugares del mundo, me salió medio raro eso, sino que además en este lugar en Chile, como que se llama en la zona mediterránea, nosotros tenemos como que se llama un montón de plantas de ciclo frío, porque efectivamente nuestro sistema se activa cuando caen, como se llama, las lluvias de invierno. Entonces, para empezar a mirar que los cerros se están poniendo verdes, hay un montón de plantas que van a empezar a brotar, van a salir un montón de plantas nativas alucinantes como las altromerias, los azulillos, las placeas, los tropeolum, efectivamente porque por fin hay agua en el suelo y por lo tanto empiezan a hacer su ciclo. Y eso es lo mismo que ocurre en países como Europa, su zona mediterránea, Sudáfrica en su zona mediterránea, Australia en la zona mediterránea, casi todo el estado de California y por supuesto en nuestro querido país. ¿Ok? Acá hay una foto que está un poco mejor. Fíjense los ciclamen, las violetas de Persia, que yo las amo en realidad. Ese es un gusto adquirido porque a mi mamá le gustaba mucho. Yo siempre le regalaba para el Día de la Madre una violeta de Persia y como que las asocio siempre a ella, me traen tan bonitos recuerdos. Y fíjense lo lindas que se ven entre medio de estos eloboros, que es esta planta que está empezando a brotar. Y acá tenemos esto café, que es una planta que se fue a latencia, que está durmiendo plácidamente. Y esta planta que está durmiendo en el fondo, entre medio están apareciendo estos eleoboros, estas plantitas rosaditas o estos ciclamen, se los voy a escribir acá, o violeta de Persia, pero después no se preocupen que les voy a ir pasando todo esto ficha por ficha, así que si hay alguna duda lo vamos a ver después planta por planta para que no se asusten que es mucha información. Sí, ¿Ok? Cristóbal, está escribiendo a los panelistas y al host. Tienes que cambiarlo a todos, A todos, abajo. perdona. Sí, recién Ahí me está. di cuenta, gracias a la vecina que se percató. Igual lo vamos a ver, por si acaso lo harán en pantalla una por una, para que no se preocupen. Y el ciclamen es la que llamamos violeta de Persia, que es esta que ustedes ven acá, ¿cómo se llama? Que le voy a hacer un zoom, esta planta acá, típica que uno regala para el Día de la Madre, y esto que ven acá son los Eleborus, pero no se preocupen, después los vamos a ver uno por uno. ¿Ok? Entonces, hoy día me voy a concentrar en algunas categorías de plantas que tienen que ver con algunos árboles que florecen en pleno invierno y vamos a empezar a ver cómo los aromos se van a empezar a llenar de flores, más con ese perfume increíble. Vamos a hablar de algunos magnolios, vamos a hablar de algunas plantas que atraen insectos y sobre todo colibríes, porque los colibríes
viven en el valle, por lo tanto en Santiago, durante el invierno. Vamos a hablar también de frutos, pero también vamos a mostrar un montón de plantas que tienen flores súper interesantes, para que las vayan conociendo y vayan sabiendo cuáles son. ¿Ok? Así que nos vamos a dar una vueltecita ahí por varias de estas plantas. Uy, perdón. Esto fue... Sí, Valentina, avísame cuando se vea en presentación de nuevo. Oh, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, partamos por los árboles. Y esto era lo que les decía, para que no se preocupen de anotar, porque acá están los nombres científicos, los nombres comunes. Yo creo que hay pocos árboles más interesantes que el caqui como árbol de invierno. Hay un montón de gente que no le gusta el fruto, da lo mismo, el fruto lo pueden regalar, lo pueden dejar durante casi todo el invierno. Le gustan mucho los colibríes, a un montón de aves, es una buena fuente de alimento para atraer aves durante el invierno, y es realmente un árbol que es una belleza. O sea, realmente es de los árboles impresionantes todavía en esta época del año, al menos en mi casa están llenos de frutos, en la casa de mis papás también, y en la casa de ustedes, para los que tengan algún caqui, cuéntenme si alguien tiene por ahí. Es una belleza, realmente un arbolazo, para que lo empiecen a considerar en sus diseños. Este es un árbol que ahora obviamente no está con flores ni con hojas, que son los granados de fruto. Es un árbol que es curioso, Valentina, que a veces pienso que queríamos ocuparlo más en Providencia. Siempre pasa un poco que los árboles frutales tienen esa cosa que la gente a veces los maltrata un poco, pero el granado de fruto es una planta que soporta mucho la sequía, es una planta de origen iraní, de toda esa zona. Tiene una floración muy interesante en el verano, fines de primavera, pero en esta época del año, al menos en mi casa, está con unos frutos rojos impresionantes. A mí me gusta mucho una variedad que se llama Wonderful, como en inglés. Les voy a escribir ahí cómo se escribe. Wonderful, que tiene un fruto rojo, 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 furioso, y lo que normalmente hago es que cosecho como el 80% de los frutos y los como acá en la casa con la familia, y el 20% de los frutos que quedan los dejo en los árboles porque son una belleza y porque además hay muchas aves, sobre todo los zorzales, y les diría que las tencas, que durante todo el invierno se agarran de los frutos y están tratando de comerse las pepitas de adentro, y eso es realmente una belleza. A mí por lo menos me conmueve mucho poder sostener la vida silvestre. Este es un acacio que es un aromo finalmente en un nombre común, pero este acacio yo se los recomiendo para todos los que tengan una casa que no tenga un jardín grande, que tenga mucho sol y que quieran regar muy poco. Es la acacia cultriforme, es una planta australiana que en todos los años que la llevo cultivando nunca he observado que semille o que se transforme en un problema. Tiene un porte muy chiquitito, una hoja muy gris, preciosa, como unos triangulitos. Tiene un perfume muy agradable, como todas las acacias. Crece súper bien, es fácil de conseguir en los viveros y es súper bonita. Se llama acacia cultriforme y es fácil de cultivar, les va a encantar, y como les digo, tiene una altura, yo diría que un poquito más alta, máximo unos 3-4 metros, cuando ya es muy adulta, pero la verdad que es una planta que ocupa poco espacio, así que se las recomiendo si a alguien le gustan las flores, y florece ahora. De hecho, en la casa de mis papás ya está empezando a florecer, lo mismo que el aromo. Ahora, a mí con el aromo me pasa que me gusta mucho porque es muy bonita la flor que tiene. Les diría que es un árbol que tengo algún conflicto porque en algunas zonas es bastante invasor, porque semilla un montón, así que yo tendría mucho cuidado con no plantarlo en el sur, por ejemplo, porque hay una gran posibilidad de que salga de los jardines y habite sistemas más silvestres, pero les diría que en esta zona donde llueve tampoco no alcanza a ser un problema. Tiene un perfume exquisito, yo creo que lo conocen. En la zona costera ya están en flor, yo les diría que en Santiago están por empezar a florecer. Si alguien los quiere ver en flor majestuoso, suban el teleférico alrededor del 30 de julio, ahora está todo los aromas amarillos en pleno invierno, y es una flor súper, súper bonita. Y lo otro que es interesante, para todos los que les guste la agricultura más orgánica, más ecológica, la flor y la hoja del aromo son extraordinariamente buenos para los suelos, para enriquecer los suelos. Entonces yo les diría que si alguien quiere ocuparlo para mejorar los suelos, lo que tiene que hacer es recoger toda la flor y la hoja que cae debajo del árbol, la mezclan con otro tipo de hojas, etcétera, y es extraordinariamente bueno para compostar, para mejorar, ¿cómo se llaman los suelos?
Ojo, eso sí, como les digo, con ocuparlo en algunas zonas donde llueva mucho. Acá veo que tenemos gente de la séptima región, Vivi. Yo tendría cuidado en tu zona porque ya llueve mucho. Podría transformarse en una planta invasora. Traten de ocuparla, yo les diría, de Rancagua hacia el norte. Entre Rancagua y La Serena no hay ningún problema, pero un poquito más al sur yo tendría un poquito de precaución porque puede ser que siembre y salga fuera del jardín y se transforme en una planta invasora. ¿Ok? A esto le va quedando poco. En la casa de mis papás los magnolios ya están empezando, se nota como que la yema está empezando a llenarse ya. Los magnolios zulanjana, que son estos árboles con esta flor rosada, que son mágicos, van a empezar a florecer en unos 15 a 20 días, probablemente los primeros ya les va a tocar. Algunos van a confundir el magnolio zulanjana con el magnolio liliflora, que son un poco distintos, pero florecen todos bastante temprano. Hay rosados, blancos, hay unos amarillos, incluso un color crema, que son una maravilla. No es un árbol barato, pero es un árbol que realmente es una belleza. Solo tiene algunas condiciones que es importante de cumplir. Los magnolios son árboles que crecen debajo de otros árboles. Eso significa en general que cuando yo planto magnolios en un jardín, normalmente, por ejemplo, lo planto en el lado este de la casa, mirando hacia la cordillera, cosa que reciba el sol de la mañana, pero ojalá que reciba la sombra de la casa durante la tarde. A veces lo planto también en el lado sur de la casa para que tenga el cono de sombra de la misma casa, porque eso asegura que se ve mucho mejor. Es un árbol que no le gusta tanto el sol tan fuerte, es un árbol que eventualmente podría ser un poco sediento, y además requiere algunos suelos un poquito trabajados. Yo les diría que es bastante bueno en el caso puntual, por ejemplo, de los jardines que hago yo siempre lo planto, ojalá cerca de alguna caída de agua lluvia, por ejemplo. En la casa de mis papás el techo bota un montón de agua en un lugar y tengo plantado el magnolio zulanjana exactamente en ese lugar, porque ese exceso de agua lava el exceso de sales del agua nuestra, mantiene el suelo con un pH mucho más neutro, y el árbol realmente es impresionante. Cuando florece todos los años, la verdad que es un motivo de alegría súper importante para nuestra casa. Ingrid, ¿alguna pregunta? ¿Por qué podría haberse secado tu magnolio? ¿Tienes alguna idea? ¿Hicieron algún trabajo de ampliación de la casa, excavaciones? Porque es raro que se te muera. Es un árbol que te diría que es bastante rústico. ¿O se te murió por la sequía? Ahí cuéntanos si nos puedes contar después qué le puede haber pasado. Y yo les diría, Manuel, que respecto, ¿cómo se llama? O Manuela, no sé, Manu, respecto del frío, el Magnolio zulanjana es una planta norteamericana de la zona fría de Estados Unidos, se aguanta 30 grados bajo cero sin ningún problema, no es un gran tema. Yo te diría que la única precaución que hay que tener es que cuando florezca, ojalá que no hayan heladas fuertes. A mí me tocó, yo viajo mucho llevando gente a ver jardines alrededor del mundo y me tocó este año en Estados Unidos ver los magnolios quemados porque había habido mucho frío cuando estaba floreciendo, pero normalmente no hay ningún problema, no le pasa absolutamente nada con el frío. El magnolio zulanjana o el magnolio estelata, que es más chiquitito para el que tenga algún jardín un poco más chico, tal vez esta sea una mejor opción. El magnolio estelata es espectacular, o sea, realmente es de esas plantas que te conmueven. Hay algunos colores nuevos, no son todos blancos, cosa que yo no sabía, pero la gracia es que tiene una floración increíble con esas ramas sin hojas, o sea, realmente yo lo encuentro una belleza, así que si alguien tiene algún jardín no tan grande, esta es una planta que les recomiendo y la misma cosa, ojalá mirando hacia la cordillera o mirando al sur para que tenga el cono de sombra de alguna casa o eventualmente cerca de algún árbol que le produzca sombra desde las 12 hasta las 6 de la tarde, ojalá que reciba sol de la mañana y sol de última hora de la tarde y nunca contra un muro que se caliente, porque eso le viene bastante mal. Esta es una clásica. ¿Cuántos de ustedes tienen camelia en sus casas? Vayan contándome y me van escribiendo por el chat. Esta probablemente sea como de las plantas más famosas, conocidas. Yo creo que es como un clásico de las casas antiguas, nuevas, como que todo el mundo le encantan las camelias. A mí me encantan porque lo encuentro, María, una planta preciosa. Es una planta muy, muy fácil, muy rústica, no requiere un cuidado demasiado importante. Al igual que en el caso del magnolio, ojalá que tenga sol de la mañana, por ejemplo.
le viene espectacular el sol desde que sale el sol hasta las 11, 12 del día, en invierno sin ningún problema, ojalá en verano esté un poquito más protegida. Y la gracia de la camelia es que si alguien tiene también por ejemplo, un balcón, no necesariamente una casa con jardín, es una planta extraordinaria para tener en un balcón también. Les diría que en el caso, por ejemplo, de los que tengan un departamento que está mirando hacia el este o hacia el sur, la camelia es una tremenda, tremenda, tremenda planta. Fácil, fácil, fácil. Tiene un solo requerimiento que es súper importante y tiene que ver con el drenaje. Las camelias, la azalea, los rododendros son plantas que necesitan suelos que drenen muy bien. Eso significa que yo normalmente ocupo una mezcla de suelo que drene mucho. Estoy ocupando alrededor de un 50%, estoy un 70% entre piedra y un maicillo o una arena muy gruesa y un 30% un buen compost. Hago esa mezcla. La gracia es que yo riego y el agua pasa y no se me aposa, porque en general las camelias, los rododendros, etcétera, no les gusta el agua que se aposa. Son muy sensibles a pudriciones de raíz. En el mundo de las camelias, y eso es importante que lo sepan, porque eso es algo que realmente la gente no sabe tanto, hay muchos cultivares distintos. De hecho, hay camelias, por ejemplo, que florecen en pleno invierno. Mi mamá tiene unas camelias que se llaman sasanqua, que yo le he regalado un montón durante mi vida. Y esas camelias sasanquas florecen de marzo hasta julio aproximadamente. O sea, ahora están espectaculares, llenas de flores. Y después tengo, como se llama, otras camelias que son otros cultivares, Midnight, Midnight, ya me voy a acordar de los nombres, que son variedades de camelias que son mucho más tardías. ¿Ok? Y la Margot nos está preguntando por plantas para su jardinera. Lo íbamos a avisar al final, Margot, pero la alcaldesa nos pidió, porque mucha gente le pregunta también, que hiciéramos una clase como de balcones y jardineras, para toda la gente que vive como en departamento, para poder contarles cuáles son las plantas que eventualmente podrían ocupar en el sur, norte, el este, etcétera, que tal vez no son tan grandes, que son súper fáciles de cultivar. Y esa clase, Valentina, es la próxima o la subsiguiente, La última clase. La la última clase. siguiente es de plantas de interior y esta es de plantas de invierno y floración de invierno. Tal cual. Eso. ¿Ok? Pero las camelias son súper fáciles para que no se desalienten. Y de hecho, aunque no lo crean, hay algunas camelias que tienen perfume. Esta es una planta típica. Probablemente muchos de ustedes la pueden haber visto en la casa de su abuelo. Era una planta súper antigua. Natalia, tema importante, porque la Natalia está, ¿cómo se llama?, preguntando respecto, o sea, está comentando que su camelia está en botón desde marzo, y hay un tema con las camelias que es re importante, porque pasa mucho que hay un montón de gente que te dice que la camelia está llena de botones, pero que no hay caso que los botones abran, como que se van puro botón y abren unas poquititas, como todas pencas, así apenas. Y eso pasa porque es común ver que la camelia tiene demasiados botones. O sea, tú vas a ver tu camelia pero llena. No sé cómo está la tuya, pero en el fondo pasa que hay, como se llama Natalia, a veces tú ves, por ejemplo, en vez de un solo botón, ves 3 o 4 botones juntos, ¿ok? Y eso es re complicado porque la camelia no le da como el vigor para poder abrir todos los botones. Entonces, lo que hay que hacer cuando tengan muchos botones, uno lo que hace es ralear los botones. Significa que, por ejemplo, si tú tienes el tallo y ves que hay 3, 4 botones juntos, yo saco 3 botones y dejo solamente uno para que pueda florecer, porque si dejáis todos los botones, no va a poder, como se llama, florecer. Y lo que está comentando la Paulina es un clásico, que comenta que algunas de las camelias se le pusieron como medias feas, medias café, etcétera. Normalmente hay algunas enfermedades que atacan a las camelias, botritis, etcétera. Y yo diría que en general ocurre porque esas camelias que son tan llenos de botones, como no tienen suficiente vigor para abrir el botón, como se llama, termina pasando que se quedan como medias abiertas a medias, la ventilación es pésima, se llenan de hongo y finalmente la mitad se cae. Así que yo les diría, raleen, no se preocupen, raleen nomás los botones y déjenle, como les digo, un botón. Cuando hayan grupos de botones, dejen solamente uno. Y no se podan, uno los saca se pinzan, así como agarráis el botón y lo cortáis como con las uñas. Se saca solamente el botón, pero no la rama. Y eso pasa cuando hay 3 o 4 botones juntos, a lo más dejen 2, pero normalmente yo dejo
de a un botón y con eso ahora tener unas flores espectaculares y millones de flores. Pero esa cantidad de botones obviamente a la camelia no le viene especialmente bien. ¿Ok? Esta es la sidonia, el membrillo de flor, súper rústico, fácil, aguanta un montón de sequía, contrariamente a lo que la gente piensa. El membrillo japonés es un espectáculo, es una planta que se ha vuelto difícil de conseguir porque nadie la planta, pero es una maravilla y está en flor ahora. O sea, ya está empezando a dar las primeras flores en pleno invierno y es realmente un espectáculo. Yo lo encuentro una belleza. Muy fácil de cultivar, súper rústica. ¿Quién conoce esta planta? El Daphne odora. ¿Lo ubican? ¿Lo han visto? Andrea, ¿cuál es la pregunta respecto del membrillo japonés? ¿Dónde se consigue? Yo te diría que hace tiempo que no compro. Yo me acuerdo que cuando compraba membrillos japoneses iba a la zona de Buin. Y ahí normalmente como carreteando, recorriendo los jardines, normalmente uno encontraba como llama membrillo japonés y se reproduce por esqueje. Es bastante fácil de propagar, no es especialmente complejo. Y como dice la Natal, este es el Daphne odora. El nombre es bastante evidente, así que, o sea, es de las pocas plantas que no se puede creer el olor que tiene. Y respecto a la pregunta de la Claudia sobre el membrillo japonés, yo conozco un rojo intenso, un rojo sangre increíble, un blanco que no me gusta tanto, pero hay gente que lo encuentra bonito, un rosado pálido espectacular, un fucsia que es increíble, y creo que ya dije el rojo, pero deben haber unos 4 o 5 colores, y también hay uno efectivamente que es un color salmón, como un rosado anaranjado, pero es súper lindo, a mí me encanta, encuentro que es una plantaza, bueno. Además todo como enredar y hacer arreglos de flores con eso también es increíble. Daphne odora, perfume alucinante. El Daphne tiene un par de trampas que es súper importante que las conozcan. Lo primero, nunca se poda por ningún motivo. El Daphne es una planta que reacciona a la poda con la muerte, aunque parezca raro. Pasa que de repente la gente poda un Daphne y un par de semanas después, chao, se muere. Así que por favor, el Daphne no se poda. De hecho, tampoco vive muchos años en general, pero por ningún motivo podarlo. Lo otro que es súper importante, el Daphne detesta los suelos que no drenan. Necesita un muy buen drenaje. Ojalá colocarlo en un suelo. De hecho, yo en mi casa tengo un montón de Daphne que ahora están en flor y es un perfume que no se puede creer. Y los tengo en una mezcla que también es un 70% de piedra y arena, un 30% de compost. Los riego poco, aunque son extraños, y cuando riego mi Dafne, normalmente le doy mucha agua para lavar el exceso de sales, pero no los riego todo el tiempo, los debo regar una vez por semana máximo, incluso menos, y en general los coloco cerca de la caída de agua de la lluvia que cae del techo, pero con un suelo que drene como los dioses. O sea, si el agua se aposa, el Dafne, chao. Así que por favor sean súper cuidadosos con el tema del drenaje y disfruten el perfume, no solo del Dafne, sino también de esta planta, pero ojo que el fruto puede ser un poco venenoso, o bien venenoso en realidad. La Sarcococa rucifolia es una planta increíble que tiene un perfume que no se puede creer y que está floreciendo ahora. Si alguno de ustedes tiene un jardín, por ejemplo, que tiene una cantidad de sombra así como impresionante para el que vive detrás de un edificio o tiene alguna entrada oscura, la Sarcococa rucifolia es de esas plantas que soportan una oscuridad impresionante. Realmente aguanta mucha oscuridad, aunque suene raro, también soporta bastante sequía, siempre y cuando no tenga sol. Le gusta o le va relativamente bien con la sombra seca, no con el sol seco, ahí ni una opción, sombra seca. Yo lo coloco siempre cerca de una puerta, una ventana por donde la gente circula, donde hay sombra, normalmente mirando hacia el este o mirando hacia el sur, para que tenga la sombra de un muro, de un árbol, de lo que sea, pero tiene un perfume que es inolvidable. O sea, en la tarde se siente un olor que no se puede creer. Es demasiado bonito el fruto. Y respecto a tu pregunta, Marcelo, yo riego con agua de pozo. Yo vivo en una zona donde tenemos agua de pozo, una agua muy dura con mucho carbonato, un agua complicada, y por eso en general para algunas de las plantas que tengo que necesitan suelos con menos sales en el fondo, lo que hago es que normalmente los coloco cerca de las bajadas de agua lluvia del techo para que el exceso de agua lluvia lave las sales y mantenga el suelo de mejor forma. ¿Ok?
pero en general riego con esa agua de pozo, pero en la casa de mis papás riegan con agua de la llave, cuidando mucho el agua, eso sí. Esta planta me importa mucho, una planta sudafricana que ahora está llena de flores, es la Filica ericoides. Yo les diría que la gracia de la fílica, además de que florece todo el invierno, tiene un perfume como a miel que es súper agradable y me importa mucho, Marcelo, ocuparla y hacerla como promoción, porque la fílica ericoide es de las pocas plantas que tienen flor que sostienen control biológico. Entonces, si eventualmente hubiese, por ejemplo, moscas de las flores que están dando vuelta en esta época del año, que es poco probable, pero a veces pasa, sobre todo cuando la temperatura está un poquito más alta, hemos tenido la suerte que este invierno ha sido más frío, yo les diría que la Fílica ericoide tiene una estructura que permite que las moscas de las flores que polinizan, ya sea en control biológico, las larvas se comen las plagas, puedan libar, puedan sacar el néctar que necesitan. Y eso para mí tiene un montón de valor. Así que si alguien tiene como alguna inquietud con el tema del control biológico, les recomiendo la Fílica ericoide. Súper, súper importante, tiene que ver con por favor, drenaje, 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 drenaje. Una planta que no le gusta el agua posada, si tienen esos suelos que son más acotudos, de repente uno la puede eventualmente plantar, por ejemplo, un macetero, plantarla en un macetero con un suelo que drena un montón, es espectacular. Y si alguien es sensible, ¿cómo se llama?, a los perfumes, a mí la Fílica ericoide me fascina porque tiene olor a miel, increíble el olor dulce que tiene, alegra un montón. Y como les digo, floreciendo todo el invierno. Para los que tengan casa en la costa, si alguien tiene un jardín costero, es una planta que aguanta un montón de viento, es súper rústica, florece como loca también. Yo les diría, la única precaución, obviamente, lo que les comenté respecto eh, de no tener, ¿cómo que se llama?, agua posada. Y lo que está comentando acá la Romina, efectivamente, a mí el tema de los perfumes me vuelve loco. La Valentina puede dar fe que cuando tenemos reuniones en la municipalidad, como que tengo buen olfato, entonces siento el olor de los perfumes, las plantas y pregunto, yo creo que el tema de los perfumes es algo que a veces a uno se le olvida un poco en los jardines y en general la memoria olfativa tiene es súper importante para nosotros. Entonces les diría que no se olviden de ocupar plantas que tengan rico perfume, de eso vamos a hablar también alguna vez, porque además está muy ligado al centro de la memoria y en general uno asocia perfumes con cosas que normalmente a uno lo hicieron feliz. Así que tengo jazmines, tengo dafnes, tengo lavandas, tengo osmantus, que son increíbles. Los calicantos no tengo, no me ha ido bien con ellos, Marcela, pero amo el olor que tienen, no se puede creer. Tengo michelia figo. Y acá nos pasamos a otro grupo de plantas, que son los Euriops, mal llamados paqueret. Es curioso porque son plantas que tienen como mala fama, la gente las encuentra ordinarias. Yo siempre digo que no hay plantas ordinarias, lo conversamos siempre con la alcaldesa, con la Valentina, la Gabriela, con toda la gente de la municipalidad, que las plantas ordinarias no existen. Lo único que existe son plantas que a veces la gente o nosotros mismos ocupamos mal, pero el Eurypts pectinatus, que es una planta súper, súper, súper rústica, el alcalde Carter en la Florida la ha ocupado un montón y yo creo que ha cambiado como radicalmente el aspecto de la comuna, está mucho más verde. Felicitaciones, alcalde, porque estuve recorriendo y me dio gusto ver su comuna, está bien bonita en varios lados, estaba llena de flores, así que eso me puso contento. Y es una planta, como pone la Ingrid, súper resistente, súper rústica. No he visto nunca mucha actividad de insectos alrededor, pero les diría que cuando los días están grises y cortos, de repente es mirar, esas plantas la verdad que sube bastante el ánimo. El Eurypts pectinatus es una sola de las plantas que llamamos paqueret. Está el Chrysanthemum frutescens, que también le dicen paqueret, que me gusta mucho, hay en blanco, en rosado, una planta ultra, ultra, ultra rústica, tiene solo, en realidad, dos requerimientos, y esto por si acaso va a quedar en el YouTube, después lo pueden ver todas las veces que quieran, y sabéis que de repente, no, bueno, pero no vale la pena subirla, podríamos mandarle, no sé si le podemos mandar por correo a los vecinos la presentación después, Lo si de que repente estoy le damos una haciendo, manita con eso. lo que estoy haciendo es escribiendo todos los nombres que han aparecido como un resumen y se los voy a poner por el chat. Ya, excelente. Yo les diría que los paqueret son notables. Estoy leyendo que se autosiembran, no, eso sí que no me había tocado nunca, que se autosembraran.
wow, eso está interesante. Ahora sería interesante ver en qué zona y en qué condición, porque a veces ocurre que efectivamente algunas plantas se autosiembran y hay que tener mucho cuidado porque eventualmente podrían transformarse en invasoras. Yo les diría que el paqueret, y tal como dicen ahí, era un clásico en los jardines nuestros, como que se llama. Yo les diría que la gran precaución que tienen que tener con los paqueret es regar muy poco. Mucha gente están escribiendo ahí, dicen que se ponen, por ejemplo, feos, como que terminan puro palo, ¿cachai? Y terminan palúos, etcétera. Yo les diría en general que el problema de los paqueret es que los regamos demasiado. De hecho, pasa con muchas plantas como las lavandas, hay que regar radicalmente menos. De hecho, el paqueret durante el invierno, cayendo lluvia, yo no lo regaría hasta probablemente noviembre y no le pasa nada. Viene de una isla, de las Canarias, de hecho, donde no cae nada de agua, está acostumbrada a la sequía. Entonces, ojo ahí con regarlo mucho. Y esta es una planta que se poda a fines de primavera, que es súper extraño porque uno siempre tiene el tema de de podar en invierno, pero sepan que muchas de las plantas que les estoy mostrando se podan después de que terminan de florecer, por ningún motivo durante el invierno, porque les vamos a podar las flores, que es obviamente lo que nos interesa. ¿Ok? Si a alguien le gustan los picaflores, esta es una planta que se las recomiendo porque es lo máximo. Siempre y cuando, y me da risa esto de un pincel porque estoy pintando unas cosas en la casa, siempre y cuando, como se llama, no tengan heladas demasiado fuertes. La salvia involucrata es una planta antigua que uno ve a veces en los jardines de los abuelos, muy rústica, a veces incluso yo les diría que es una planta que no es muy linda salvo cuando salen las flores durante el invierno, que son una maravilla. Si a alguno de ustedes les gustan los colibríes, se van a volver locos, porque se llenan de colibríes, una cosa impresionante. Y yo les diría que la única precaución que tienen que tener con la salvia involucrata es plantarla donde reciba semisombra, les diría, pero donde no reciba heladas demasiado fuertes. Aguanta 0 grados, 1 grado bajo cero máximo. Pero, por ejemplo, yo en mi casa en Colina no la puedo ocupar porque termina chamuscada, se muere. Pero, por ejemplo, en Providencia, donde tenemos un clima un poquito más benigno, no pasa absolutamente nada, va a andar perfecto. Y, por si acaso, la salvia involucrata se poda durante los meses de fines de primavera, verano. No la vayan a poder en invierno porque obviamente también le van a, ¿cómo se llama?, cortar sus flores. Lo mismo que la salvia leucanta. Esta es la salvia leucanta Midnight, Valentina, para que le contemos a los vecinos que es una de las plantas que estamos ocupando en los veredones sostenibles, en los jardines sostenibles y y en todos los arreglos que estamos haciendo en las plazas. ¿La conocíais, Val? Sí, esta tenemos plantada en Pocuro y en Seminario. Tal cual. La salvia leucanta Midnight es una variedad nueva. Antes ocupábamos solamente la leucanta y es súper rústica. Yo les diría que la gracia es que necesita muy poca agua y la salvia es una planta que en su lugar de origen la visitan esencialmente colibríes. Y pasa acá también en Chile que los colibríes se vuelven locos con la salvia. En las zonas donde hemos plantado la comuna y alcanzaron a florecer, realmente es un espectáculo ver cómo llegan los colibríes en la mitad de la ciudad y están alrededor de la salvia. Entonces es súper bonito y ese fue el encargo de la alcaldesa también, como tratar de poner plantas que realmente, además de ser bonitas, fueran útiles para la vida silvestre. ¿No es cierto, Valentina? Que es súper emocionante cuando uno cacha cómo nos estamos llenando de abejas, mariposas, colibríes, un montón de pájaros. Así que cuando venga la primavera, es una vuelta por los jardines y vayan a mirar toda la vida silvestre que está llegando a la comuna. La verdad que es muy emocionante. La verdad que sí. Requisitos de la salvia leucanta: pleno sol, ama el sol, ama la sequía, aunque suene extraño, porque efectivamente viene de un lugar que es seco. Por ningún motivo el agua aposada, le gusta mucho el drenaje. Es una planta que tal vez no es tan linda la planta, pero yo les diría que la gracia de esta planta tiene que ver con el invierno, que se llena, como que se llama, de flores.
ahora es un espectáculo. En Chamicero, que también plantamos, no se puede creer, hay un corredor, y bien Camila, porque efectivamente la meta de la alcaldesa, no sé si lo leíste o te lo contaron, pero la Camila pone, la meta es un gran corredor biológico, y efectivamente estamos empeñados en Providencia, y ojalá que se sumen más comunas, y la alcaldesa en eso me da risa porque es bien ambiciosa, pero tiene toda la razón, que decía que teníamos que transformar Providencia en un parque nacional. Entonces, de alguna forma, estamos como repensando la mayor cantidad posible de áreas verdes para que generemos la mayor cantidad posible de condiciones para que llegue la mayor cantidad posible de vida silvestre, obviamente, y que nuestros vecinos estén felices, contentos. Nos está ayudando un montón de gente, científicos, nos están ayudando de la Fundación Abejas de Chile, así que ahí estamos haciendo varias cosas. Alucinante ¿cómo se llama? De la Salve Lucanta, acuérdense, buen drenaje, pleno sol, y donde la puedan disfrutar y puedan sentarse a mirar cómo se llama los picaflores. Y respecto a lo que me escriben, respecto a alguien pone a favor de que Providencia se convierta en parque nacional, para eso necesitamos también a los vecinos, porque hay gente que no es correcta, que se lleva las plantas, que las rompe, etcétera. Ayúdennos para entre todos transformar Providencia y Chile y Santiago, ojalá, en un parque nacional. Yo creo que es solo un tema de voluntad y de ponernos a trabajar entre todos. Alguien pregunta respecto de estas plantas en macetero y es una súper buena pregunta, de hecho, y además me pregunta si la puede plantar en la costa. O sea, yo les diría que esta planta y muchas de las plantas que les estoy mostrando no tienen ningún problema de plantarse en la costa. Yo les diría, los magnolios son más sensibles al viento. Yo te diría que probablemente yo no los plantaría ni en macetero o probablemente en un macetero muy grande, ¿cachai? Pero no los pondría en la costa porque probablemente les falte frío y me suena que también les pueda sobrar viento. Entonces yo les diría que traten de ocupar los magnolios más bien en Santiago y ojalá de Curicó al sur deberían andar todavía mejor que en esta zona o estar más protegidos. Pero el resto de las plantas como las salvias, por ejemplo, en macetero, impecable. Los dafnes en macetero, espectacular, siempre y cuando drenen bien. Las camelias, increíbles. Sí, no veo ningún problema, la verdad que no. Las pueden ocupar. De hecho, también en jardinera, si lo vamos a ver después cuando hagamos la clase de plantas de interior y de plantas de jardinera, la clave del éxito de sus plantas se llama drenaje, más que cualquier otra cosa. Y ahí la Vivi nos puso que en la Plaza de las Lilas se vienen todas esas plantas. Efectivamente, Vivi. Oye, Valentina, vamos a invitar a los vecinos a plantar, ¿no es cierto? Cuando empecemos a plantar en las Lilas. Sí, el Loreto Cousiño. Ustedes vecinos han visto que hemos tenido algunos cambios en la plaza y lo que queremos es reducir la mayor cantidad que se pueda de áreas de césped en áreas de jardines sustentables y obviamente dejar las áreas que ustedes ocupan para el deporte, para estar, esas áreas dejarlas con césped, pero el resto transformarlo todo en jardines sustentables. Les vamos a ir avisando por eh, la página web, por las redes sociales y a través de sus mails, que nosotros ya los tenemos, para que puedan participar en la plantación. Se Vamos a viene, hacer una plantatón, que la verdad que son súper sí, entretenidas. así que estén atentos a sus correos y ojalá puedan participar todos, porque ahora eh, tenemos la oportunidad de invitarlos a participar. Antes, estos últimos años, producto de la pandemia, se nos ha sido un poco difícil hacer algunas actividades participativas, pero ahora yo creo que ya podemos, así que todos son bienvenidos. Lo pasamos increíble en eso. Hay proyectos de huertas comunitarias también, Lorena. Tenemos de todo un poco en Providencia, huertas comunitarias, están viendo algunas, me parece, cerca del cerro, ¿no, Valentina? Que están viendo para hacer una huerta allá. Eh, Hay algunas iniciativas de vecinos que nosotros ayudamos, porque para nosotros como municipio es difícil mantener algunas veces las huertas las huertas, pero apoyamos iniciativas de vecinos. Por ejemplo, apoyamos al huerto de Bellavista, eh, estamos viendo otros apoyos para vecinos en el Aguilucho, pero si son las iniciativas de ustedes, nosotros siempre los apoyamos. Sí, no es fácil el manejo de las Mm. huertas, pero por lo menos lo importante les voy a contar, de hecho, una buena noticia en eso, que es heavy el tema de Providencia. El año pasado terminamos con un ahorro de casi un 20% del consumo de agua, como municipio en el fondo. Eso puede parecer súper poco, como que uno dice, oye, 20% es la nada. No se imaginan la cantidad de piscinas olímpicas diarias de agua que nos ahorramos
haciendo paisajismo sostenible y siendo más riguroso en el uso del agua. O sea, real, pero no es suficiente. Necesitamos que los vecinos también, por favor, bajemos entre todos el consumo. De hecho, la meta de la alcaldesa es bajar el consumo a la mitad, que es la nueva realidad hídrica de Santiago, o sea, gastar la mitad del agua que bajábamos antes. Y para eso tenemos que ponernos todas las pilas. Me refiero, obviamente, a las áreas verdes. Y ahí hemos hecho harto empeño. Y para el aguilucho que están preguntando, se viene un proyecto choro, pero yo creo que todavía no lo podemos adelantar, ¿no es cierto, Val? O podemos tirar un poquito de una avant premier de lo que pensamos hacer en el aguilucho. Sí, el aguilucho tiene vecinos muy, muy organizados. Se contactaron con nosotros y estamos armando un proyecto súper interesante con ellos, así que estén atentos a lo que se viene. Se viene una buena plantatón también, así que la idea es que entre todos dejemos el aguilucho picho caluga, como me decían de chico cuando me iba a algún cumpleaños arreglado. Normalmente siempre era pura tierra, estaba siempre cochino para el gato, pero bueno. Cotoneaster presa, plantas que no tienen flores pero que tienen frutos. Hay un montón de plantas que tienen frutos súper interesantes durante el invierno. Yo le diría que la familia de los cotoneaster, como el cotoneaster presa, ¿cómo se llama? El Cotoneaster pannegi, el Cotoneaster salicifolia. Hay que tener un poco cuidado el Cotoneaster horizontal porque algunos de ellos podrían eventualmente con más agua transformarse en una planta que podría causar algún problema, pero yo diría que el mundo de los Cotoneaster es súper interesante. Las piracantas también porque tienen frutos que son increíbles. Entonces, a veces la belleza no necesariamente reside en la flor, pero también en alguna planta que tiene fruto durante prácticamente todo el invierno. Y gracias, Gonzalo, por ponernos de ejemplo en Alicante. A mí nos han contactado otros municipios dentro y fuera de Chile y nos emociona mucho. Realmente le ponemos mucho corazón a lo que estamos haciendo en Providencia. Entonces, recibir como el apoyo de los vecinos, yo sé que los cambios han sido súper difíciles. Al principio todo el mundo estaba como espantado con Pocuro, que parecía un cultivo de piedra, pero vayan a verlo ahora que a pesar de ser pleno invierno se está llenando de flores. Van a pasar cosas súper bonitas esta primavera, así que ojalá que lo podamos celebrar contentos entre todos, así como la llegada de las flores. Esta es la landina doméstica. ¿Se acuerdan que en algún momento les mostré una foto de mi casa donde aparecían unas plantas como rojas, furiosas, con hielo, cuando se congelan en la mañana, una belleza? Y estaban llenas de pelotitas rojas, etcétera. Eso es una planta que se llama nandina doméstica. Es una planta que, si mal no me equivoco, es china, me parece. Sí, China. Y es una planta que soporta bastante sequía, aunque les cueste creerlo. Les diría que requiere un riego bastante bajo y de hecho, mientras más sol tiene y más sequía o radiación tiene más bien durante el verano, más roja se va a poner durante el invierno. Entonces, mis nandinas están rojas, furiosas, y el contraste de la nandina con otros follajes realmente súper impresionante, y el frutito rojo que tienen es una belleza, así que se les recomiendo. Necesita muy buen drenaje. Y esta planta la ocupamos harto en Providencia, la vamos a empezar a ocupar más, es una planta antigua, tiene la gracia de que le gusta la sombra seca. Acuérdense que en el mundo de la sombra está la sombra húmeda, pero hay sombra, por ejemplo, debajo de árboles grandes, donde normalmente se produce bastante sequía. El Ruscus aculeatus es una planta alucinante, de un verde intenso, bien oscuro, que pincha un poco. Eso la hace bastante buena cuando hay gente poco correcta que se la quiere robar, así que eso la defiende un poco de que la saquen del espacio público, y que ahora en invierno está llena de estas pelotitas rojas que no se puede creer. Llena, no una, llena. Entonces es impresionante. Rústica, fácil, y como les dije, gran gracia. Hace una buena parte de su trabajo durante el invierno, y eso significa que si está a la sombra durante el verano de árboles grandes, aguanta bastante sequía, mucho más de lo que la gente imagina, y eso nos viene bastante bien con la sequía que tenemos ahora. Este es un clásico. De hecho, esta era una planta que a mí personalmente no me gustaba de niño, pero he aprendido como a reconciliarme con ella y la ocupo ahora bastante en mis jardines. Es súper, súper, súper rústica la famosa hortensia de invierno, las vergenias. Hay algunos cultivares nuevos con unas hojas que se ponen rojas fosforescentes, con una flor que es mucho más intensa todavía, más chiquitita, realmente no tiene esa hoja como tan voluminosa, y es una planta que se ve muy bonita cuando uno pone algunas entre medio. A veces el manchón de Vergenia no me parece tan bonita, pero me parece súper interesante cuando uno toma y como que de alguna forma uno va como pincelando.
Y la Camila nos está preguntando sobre las especies nativas que estamos ocupando en los proyectos. Y estamos ocupando varias, de hecho. Estamos ocupando el plumbago cerulea, estamos ocupando la Mirabilis rostrata, estamos ocupando el Eryngium paniculatum, la Stipa caudata, la Stipa neesiana, la Stipa laevísima, la Brisa subaristata. Estamos ocupando el Solanum, que no es Ligustrinum, el Solanum crispum. Estamos ocupando el Quillay, estamos ocupando el Belloto del norte. Tenemos también especificado quebracho para algunos proyectos. Ayúdame, Valentina, para ir acordándome de lo nativo. Hemos plantado chistante, por desgracia se los llevaron, así que vamos a tener que volver a plantarlo. ¿Y qué Astromerias más hemos plantamos plantado en un nativo? principio. ¿Qué plantamos? Plantamos franquenias también. Sí. Eso es re interesante. La franquenia, plantamos chilensis saligna y estamos viendo ahí cómo le va. ¿Qué más plantamos? Escalonia rubra también hemos plantado. Plantamos Aplopapus, Sí. y ahí pregunta quién se los llevó. Por desgracia hay alguna gente que no es tan respetuosa y que se lleva las plantas, se las roban y eso es bastante triste. Así que nada, pues ahí nos han jodido harto con eso. ¿Qué más plantamos? Plantamos unas florencias también turíferas para saber cómo se comportan. ¿Qué otras plantas plantamos, Valentina, nativas? Sí, creo que eso, pero tenemos un listado de plantas resistentes a la sequía. En la página web está nuestro manual y ahí están todas. Están las nativas, las exóticas y ahí pueden ver cuáles son. Son alrededor de 110 especies. Tenemos, de hecho, ya tenemos que ampliarla con la nueva lista. Yo creo que ahí estamos un poco cortos, Val, porque hemos incluido un montón de plantas nuevas. Así que tenemos pega. ¿Podríais escribir cómo que se llama el link donde Sí, pueden sacar las plantas de la página de la municipalidad? sí, Y se los respecto a la doy al florencia tiro. turífera que pregunta la Pamela, la florencia turífera es una planta nativa, la maravilla del campo, que da una flor amarilla, que es una belleza. Yo diría que tiene algunos requisitos. Lo primero, drenaje extraordinario, una planta que no hay que eh, le viene mal el exceso de agua. Y le viene mal por dos razones, porque se pudre muchas veces cuando tiene mucha agua en el suelo. Y lo otro importante es que si tu zona, Pamela, es de helada, sensible al frío, yo te diría que tendrías que ser muy cuidadosa con regar más allá de diciembre, porque necesitas que la planta lignifique, forme madera, porque si no tiene un tallo demasiado como tierno, y suele ocurrir, a mí me pasa, se me han muerto todas, porque finalmente terminan llegando al invierno con un tallo demasiado verde y necesito que sufran más. Así que ahí tengo que ser un poquito más riguroso con eso. Bueno, estos son los eleoboros. Yo reconozco que tengo una debilidad. Esta es una planta que no es nativa, es una planta europea del sistema temperado, europea, china, norteamericana, me parece que está repartida en varios lugares. En general, estos son híbridos y eso es bien bueno porque tienen semilla que no es fértil, por lo tanto, es imposible que se transformen en plantas invasoras, pero el Eborus es una planta que florece durante todo el invierno. Los de mi casa están llenos de flores, los de las casas de mis clientes, de la casa de mis papás, hay un montón de cultivares distintos, colores distintos, los vende un vivero que se llama Pocochay, que se los voy a escribir, que se los compro a ellos. Eh, Hay blanco, rosado pálido, rosado intenso, fucsia, hay unos súper oscuros, que es como un color burdeo, una maravilla. Y realmente están durante todo el invierno, a partir de ahora hasta septiembre, llenos de flores, y hace que por lo menos la entrada de mi casa y la entrada de la casa de mis papás sea un espectáculo, porque no se puede creer la cantidad de flores que dan. Y cada año dan más y más y más y más flores. Y para los que les gusta el nativo, yo tengo algunas plantas nativas que me rayan, que lo encuentro increíble. Y lo que dice ahí la Pamela, que sus maravillas de campo se llenan de pulgones, yo te diría, Pamela, ojo con el exceso de agua, por ningún motivo fertilizar, suelo pobre, y lo otro es que si hay pulgones porque no hay control biológico. Yo te diría que lo que tú necesitas es plantar algunos Eryngium paniculatum y solidago chileno para traer un montón de moscas de las flores para que se coman los pulgones. Acuérdense siempre que las plagas son un problema de desequilibrio. Normalmente es porque faltan los insectos que se comen las plantas, que normalmente en alguna etapa de su vida necesitan polen y néctar, como las moscas de las flores. Ese es otro de los temas que van a empezar a ver en Providencia, que desde el punto de vista de la composición de las plantas,
la idea es que nos transformemos en una comuna como libre de pesticidas. De hecho, yo creo que prácticamente ya no ocupamos pesticidas y la idea es que la secuencia de floración de las comunidades vegetales que estamos armando hacen que el control biológico, o sea, los insectos buenos, vivan en los jardines y por lo tanto se coman a los malos. Entonces, para empezar a darse cuenta que la salud en nuestros parques cambia como radicalmente porque las plantas que plantamos hacen que los insectos buenos vivan en nuestros jardines. ¿Se entiende el concepto? Así que esa es también alguna clase que deberíamos dar en algún momento. Contarle a los vecinos, Valentina, cuáles son las plantas que estamos ocupando para traer control biológico en nuestros parques. Perfecto. Les contamos, por ejemplo, lo que nos pasó en Jorge Mate Gormaz, que una de las plantas que plantamos venía con una plaga, que era la arañita roja. Y la No, dejamos, era mosquita blanca y pulgón, esa, por si acaso. perdón. Y no le echamos nada, y las mismas abejas, los otros insectos que Las llegaron al moscas. jardín, las moscas, terminaron con la plaga. No tuvimos que echarle nada, absolutamente nada. Es increíble, les digo en serio. Me acuerdo que la alcaldesa, cuando llegamos a revisar, me dijo, oye, pero este jardín está lleno de insectos. Era a principios de primavera, cuando todavía muchos de los insectos de control biológico no han salido de ¿cómo que se llama? De la hibernación. Y me acuerdo que le dije a la alcaldesa, jefa, deme 3 semanas, y le apuesto que en 3 semanas no hay ninguna plaga. Y la jefa tiene buena memoria, así que obviamente volvimos cerca de las 3 semanas y, y miró, dijo, me miró y le dio risa, se sonrió. En el fondo ya no quedaban plagas y estaba lleno de unos gusanitos verdes, que eran las larvas de las moscas de las flores, que durante su etapa juvenil comen, entre otras cosas, pulgones. Entonces es súper interesante cómo cuando uno piensa un poco mejor la comunidad vegetal, puede hacer que tu jardín sea prácticamente libre de plagas. Y hay un montón de avispas chiquititas, microvéspidos, por ejemplo, Pamela, que atacan conchuelas, escamas, etc. Ahí lo vamos a ver en alguna clase. Anotémoslo para que no se nos olvide, Valentina. ¿Ok? Súper. Plantas alucinantes nativas nuestras que florecen en invierno, los tropeolum, que son lo máximo. Los tropeolum son los soldaditos, tenemos un montón de especies distintas. Acá con el profesor Nigel Dunnett de la Universidad de Sheffield, vuelto loco en nuestros cerros, sacándole fotos, no lo podía creer. Entre otras, obviamente, nuestro copihue, nuestra flor nacional, Viva Chile, eh, que claramente no es precisamente lo mejor para esta zona por la sequía, pero si tienen zonas de semisombra, es bastante fácil, como se llama, de cultivar. Ojo, yo les diría que desde el punto de vista, y está preguntando la Mirta, los copihue también necesitan muy buen drenaje. Ojo que hay un temazo, y Valentina, prende tu cámara porque te quieren conocer, y les encuentro razón, porque habláis mucho y, y para que te conozcan, nada más para cuando nos vean en las plazas. Así que si podéis prender la cámara sería buenísimo. Oye, tema De- Mirta con los copihue. Denme un Buen segundo. drenaje, súper importante. Ojo con los caracoles. Si hay algo que los copihues le tienen pánico, son los caracoles y las babosas. ¿Cómo lo hace para que los caracoles y las babosas? Bienvenida Valentina, ella es mi jefa por si acaso. Así que con ella hemos hecho grandes cosas en Providencia. Así que creyó en este proyecto medio Locatelli que partimos el 2019. Sí, Así que ahí la tienen. Una buena parte de las cosas alucinantes de Providencia tienen que ver con ella y obviamente con la alcaldesa. sí, Oye, cosas correcto. importantes del Copihue, Mirta. Acuérdate, súper relevante. Babosas, caracoles, no te ven, Valentina. ¿Será porque estoy compartiendo? Apagaste tu micrófono. Ahora sí, sí, puede ser que abajo donde dice participantes, ahí lo pueden ¡Chan! ustedes. Ahí apareciste. Ahora sí. Hola a ¿La todos. ven? Puedes mandar un saludo a la cámara. Aquí estoy, vecino. Ella es mi jefa. Sí, con Jefa Cristóbal ya llevamos harto ya años trabajando, del 2019. del Qué increíble cómo 2019, pasa el sí. tiempo. Y sí, hemos probado hartas cosas y nos hemos sorprendido harto de los buenos resultados que nos han dado, así que Y saben lo siempre, emocionante, además yo creo, Valentina, que
muchos vecinos al principio tuvieron como un montón de resistencia, como suele ocurrir con los cambios, y ahora es súper emocionante ver la cantidad de vecinos que se acercan a conversar y a preguntarnos. Y también, obviamente, hay cosas que tenemos que mejorar y todo, pero es súper emocionante ver cómo a la gente le cambia como un poco la vida cuando los jardines están más bonitos. Y eso es súper emocionante, la verdad que sí. A mí por lo Sí, menos, no sé a ti, Valentina, a mí me emociona un montón. sí, hemos trabajado harto y lo bueno es que hemos podido acercarnos harto a los vecinos. Nosotros estamos ofreciendo asesoría a los vecinos que quieran saber más de los jardines, les entregamos los manuales, les explicamos, porque a veces es un poco complejo si uno no tiene muchos conocimientos sobre el paisajismo. Sí. Así que eso, cualquier vecino que quiera una asesoría nos puede escribir en la página de la municipalidad y nosotros vamos a su casa, les explicamos y todo. Ahora ahí al principio yo creo que la mitad de Providencia creía que estábamos locos. Yo creo cuando veían esta cosa de piedra, pero ha sido súper emocionante, la verdad que ha sido Sí. muy emocionante. Tropeolum tricolor, soldadito, tremenda planta, es una enredadera, al igual que esta otra, que tiene un nombre que diría que le hace mala fama, porque le llaman chupapoto, cosa que no me parece tan dignificante de la planta. Hubiera sonado mejor chupamedia, de hecho, pero el Ecremocarpus caver es una planta increíble, de hecho, increíble, 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 o sea, que no se puede creer. Eh, Tiene un requerimiento de agua muy bajo, es una planta trepadora que sale como de la tierra todos los años, florece todo el invierno, que no se puede creer, le fascina a los colibríes y es bien impresionante. Esta es una de las plantas Val que queríamos tratar de ocupar. Podríamos hacer alguna prueba en alguno de los jardines para Oye, incluirla. quiero hacer una aclaración a algunos vecinos que están escribiendo. Hay muchos que se inscribieron en la jornada de participación que tuvimos el principios 2020, 19, yo creo, ¿no? 2019, y sí, aún no les hemos podido construir los jardines a todos porque por temas de pandemia y cosas de presupuesto que no hemos podido avanzar, pero estamos en eso. Ahora estamos terminando esta gran licitación que partimos el año pasado y ahora viene otra, así que por favor tengan paciencia. ¿Cuánto hemos Lo, construido ya? hemos construido como 7.000 metros cuadrados Aquí y, un montón, de hecho. y que nos queda harto todavía, así que es un gran desafío. Les pedimos paciencia, por favor, no lo hemos olvidado, pero tenemos muchos proyectos en carpeta, tenemos todos los bandejones, todas las partes de céspedes residuales de la comuna las estamos cambiando por jardines sustentables. Y es una tremenda inversión, de hecho. Sí, esos son más de 54.000 metros cuadrados, es mucho, mucho, mucho. Y son obras grandes que demoran tiempo, así que estamos de a poco eh, sacando los proyectos, así que les pedimos paciencia, por favor. Y por favor, los que vamos sacando y construyendo, ayúdennos a cuidarlo, porque eso es muy frustrante cuando uno ve que hay gente que no lo respeta. Esta es una plantaza, lágrimas de la Virgen, Allium triquetrum. Florece prácticamente todo el invierno, súper rústica, la van a ver también en los veredones sostenibles. Cuando está como todo para el gato, esta planta no se puede creer, aparece en 2 minutos, florece todo el invierno, tiene un poquitito de olor a cebolla cuando uno le saca una hoja, pero de hecho, entre otras cosas, también se ocupa como alimento para liñar, etcétera. Rústica, 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 le va perfecto debajo de los árboles. A mí me encanta, yo lo ocupo un montón, no es como despampanantemente bonita, pero es preciosa. De hecho, me encanta. Bueno. Igual que estos son uno de mis favoritos. Siempre te hablo de estos, Val, que deberíamos ocupar más en Providencia, que son los famosos narcisos paper white, los juncos. Una planta súper rústica, bonita, sencilla, tiene un perfume increíble. Típica planta de casa de campo. Los de mi casa llevan un mes floreciendo, no paran de florecer, tienen un perfume que no se puede creer. Rústico, 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 rústico. Los tengo en zonas de mi casa donde no riego, o sea, se aperran con la lluvia y cuando viene la sequía se van a dormir plácidamente, pero una plantaza, plantaza, yo la amo en realidad. Y lo que está preguntando, ¿cómo se llama la Andrea? Si esto ¿cómo se cuidan? Te diría, Andrea, que los narcisos son súper sencillos. Yo diría que los bulbos en general, lo que les estoy mostrando ahora son bulbos, plantas de papa, tienen una sola condición que es súper, súper, súper importante. Y la primera tiene que ver con, ojo,
A ningún bulbo, salvo algunas excepciones, les gusta el mal drenaje. En general, todos necesitan muy buen drenaje. Y lo segundo, que es súper relevante, es que nunca corten un bulbo antes de 6 a 8 semanas después de que se muere la flor. Porque en general la flor, por ejemplo, que está saliendo ahora en el narciso, es energía que el narciso acumuló de la temporada anterior. Entonces pasa, por ejemplo, con los tulipanes o con los narcisos que florecen y la gente va y los corta después de que se echa a perder la flor inmediatamente. Ese narciso necesita seguir haciendo fotosíntesis, produciendo energía, azúcar, llevándola al bulbo para que el próximo año se llenen de flores de vuelta. Así que, Andrea, dos requisitos: buen drenaje, mucho sol, porque en general casi todos los bulbos necesitan bastante sol. Y lo tercero, nunca, 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 nunca los cortes. Yo normalmente espero siempre que se mueran solos, que se sequen, y cuando se secan, con cuidado, los corto, tal cual como dice la Ingrid, se cuidan solos. La verdad que yo no les hago personalmente prácticamente nada, solo cuando se muere la hoja, a veces cuando se ve feo, las corto con una tijera, pero normalmente prácticamente no los toco. Muy rústico, muy fácil. Esta es una planta que estamos ocupando harto en Providencia. No me he fijado si están empezando a florecer los primeros ya. Vale, ¿habrá alguno con En, flor? tendríamos que revisar, pero en Pocuro tenemos plantado en algunos puntos. Yo creo que tal vez está muy Sí. chiquitito. El iris ungicularis, el que llaman iris de invierno, es una planta que es de origen marroquí, Portugal, también del zona del Mediterráneo. Es una planta que hace el trabajo en invierno, aguanta muchísima sequía. Los de mi casa deben tener fácil 100, 200 flores cada uno ahora. Florecen todo el invierno, desde junio hasta septiembre. Son un espectáculo. Yo no los riego, o sea, se las arreglan solamente con la lluvia que cae de un techo o una terraza, y es tan increíble, o sea, no se puede creer. El de arriba es una foto, perdón, el de abajo como están los de mi casa. De hecho, yo diría que incluso los míos todavía tienen más flores que eso. Se los recomiendo porque es muy, muy fácil de mantener, crece, es precioso, y está lleno de flores ahora. Y esta es una planta que también está en flor ahora, le llaman lágrimas de la Virgen, se llama Leucohum aestivum, es típico, 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 típico de casa antigua. En la casa de mi abuelita había un montón debajo de los árboles, muy fácil de cultivar. Este es de los pocos bulbos que aguantan suelos que drenan mal. Si alguno de ustedes tiene un suelo muy arcilloso, que se inunda un poco, este iris crece en lugares que se inundan. Por ejemplo, en la orilla del río Callecay, en Valdivia, donde sube y baja por las mareas, hay leucojum que quedan debajo del agua y no les pasa absolutamente nada, siempre y cuando el agua baje y después suba y baje en el fondo. Pero una planta súper, súper, súper rústica, se las recomiendo, es una belleza. Y esta es una de mis favoritas también. Las violetas de Persia son un clásico. Y acá la Aquilita pregunta dónde se compran. Yo diría que hay un vivero que se llama Puyalli, que queda, el otro día fuimos de hecho con la Valentina a darnos una vuelta para ver plantas nuevas, para inspirarnos para Providencia, precisamente porque encontrábamos que los jardines estaban menos floridos de lo que hubiéramos querido, y por lo tanto estamos pensando en cómo cambiamos las comunidades para que tengan un mejor invierno aún. Pero Puyalli, cerca de la Ligua, un súper buen vivero, y ellos tienen leucojum, tienen junco, hay algunos distribuidores de bulbos, uno que se llama Paz y Flora, que tiene un montón de bulbos. Esto se compra normalmente en, ¿cómo se llama? En otoño, que es cuando los venden. Así que ahí está re importante. Esa es la época, durante el otoño, ¿ok? Yo diría, el ciclamen es una planta muy rústica, la violeta de Persia. Muchas veces la ocupamos como de interior, como que uno compra la maceta y la tiene dentro de la casa todo el invierno, pero es una planta que yo personalmente ocupo mucho en los jardines porque es muy rústica. La violeta de Persia tiene dos cosas súper importantes, tres cosas. Lo primero, ojalá que tenga bastante sol durante el invierno, pero ojalá que no tenga sol durante el verano. Eso significa que crece extraordinariamente bien debajo de árboles que botan la hoja. Eso es súper importante. Lo segundo tiene que ver con que es una planta de zonas del mundo con suelos que tienen mucha piedra. Eso significa en general, Paulina, y al igual que tú, a mí las violetas de Persia me fascinan, porque además tengo
una relación muy emocionante que tiene que ver con estos regalos que yo le hacía de niño a mi mamá, en el fondo como para el Día de la Madre, me acuerdo que juntaba la plata así como lavaba autos, las típicas cosas que uno hacía de niño y le llevaba la violeta de Persia tempranito en la mañana con el desayuno y era como, me sentía como tan bien de hacerle ese regalo porque sé que le encantaban, a mi madre preciosa que la adoro. La violeta de Persia, acuérdense, sol en invierno, sombra en verano, un drenaje extraordinario, les encantan los suelos pedregosos y lo que es súper importante es que en general es una planta que necesita que que la mitad como de la papa estén relativamente fuera de la tierra. Nunca se tapa ese como tubérculo completo con suelo. Yo siempre planto la violeta de Persia y dejo parte como de esa papa café fuera del suelo porque son bastante sensibles, Paulina, a pudrición. Les va perfecto en el jardín, no tienen ningún problema, pero lo que les dije, drenaje, piedra y obviamente tratar de dejar como el lugar desde donde nacen las hojas un poquito como sobre el suelo para que no quede tapado con tierra y no se les pudran. ¿Ok? Esta otra planta que está ahora llena de flores en mi jardín, no todavía en el mío, en el de mi mamá, ya está con flores precioso, el Muscari armeniacum, tal cual comentó la Ingrid, son plantas que necesitan nada de mantenimiento. Respecto a tu pregunta, Marcela, yo te diría que en general yo las violetas de Persia prácticamente no las riego, o sea, con la lluvia del invierno normalmente tienen de sobra, y si es que no llueve en 2 semanas, le doy un riego cada 2 semanas. Con eso tienen de sobra, porque vienen de lugares del mundo donde en general llueve relativamente poco, veranos calientes, inviernos fríos y húmedos como el nuestro, y con un riego cada 2 semanas, es como que lloviera cada 2 semanas, la planta va a andar perfecto. Esta planta que ustedes ven acá es muy chiquitita, por lo tanto hay que evitarla que la tapen plantas grandes. Esa es una de las condiciones de este Muscari. Florece una maravilla, muy fácil de cultivar, precioso, fácil de conseguir, cunde un montón, pero no es invasor, no necesita riego, normalmente con el agua y la lluvia anda perfecto y les va a alegrar el invierno porque cuando sale la flor realmente es un espectáculo. ¿Ok? Esto es, probablemente alguien comentó para atrás, que no recuerdo, respecto de unos iris que daban un tallo tieso amarillo, probablemente se refería a los iris germánica, y este es un iris que muchas veces la gente confunde, que es el iris croática, que es el iris de Croacia, que es el iris azul que normalmente está floreciendo ahora, en pleno invierno. Fácil, fácil, fácil de cultivar. Nosotros estamos ocupando bastante iris germánica en los jardines, que si bien no es una planta nativa, es una planta que tiene un muy buen desarrollo, a los vecinos les gusta mucho, tiene una floración de primavera que no se puede creer y una resistencia a la sequía que yo podría tenerlo con toda tranquilidad con 4 litros por metro cuadrado a la semana o incluso dejar de regar y partir regando de vuelta en abril, a fines de abril. Florece un montón, fácil de cultivar, fácil de dividir. Yo les diría, la única precaución cuando los dividan es que yo normalmente saco la champa, los corto con una pala, con un corte bien recto, y normalmente los dejo un par de días como al aire libre para que como que la herida cicatrice, y los planto siempre en un suelo que tenga muy buen drenaje. Es un rizoma. Tere, ¿tú querés preguntar algo? Que levantaste la mano. No. Se te levantó. Ya. Tal cual dice Gonzalo ahí, efectivamente los iris son todos rizomas, no son bulbos, son rizomas. Fácil, 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 como les dije, de tanto en tanto se pueden dividir. Ojo que en general a veces la división significa que parte de lo que uno divida no va a florecer, pero después del próximo año florecen un montón. Suelo muy drenante, bastante piedra, ojo con el agua que se encharque porque no les gusta. Pleno sol, aman el sol. Por eso tienen, de hecho, entre otras cosas, esa hoja gris. Y esta no sé si la conocen, es una de mis nuevas plantas favoritas. La verdad que yo nunca le había prestado mucha atención a las orquídeas, salvo las clorea, que son unas orquídeas nuestras nativas, que son una belleza, no se puede creer lo lindas que son. Pero las Cymbidium son orquídeas que yo tengo la idea que ahí hay un error, creo que no son australianas, me parece que son pakistaníes por esa zona. La Cymbidium es una orquídea que se puede cultivar en exterior en zonas donde no hay heladas fuertes. Yo les diría que aguanta sin ningún problema alrededor de 0 grados, 2 grados sobre cero. Eso significa que muchos de ustedes la podrían cultivar sin ningún problema, por ejemplo, en Providencia, diría como en comunas más urbanas.
La orquídea Cymbidium es bastante rústica y sencilla. Yo aplico un proverbio japonés que me encanta, que es como durante el verano mantén la orquídea en semisombra y riégala de tanto en tanto. Em, Durante el otoño, llévala a un lugar con más sol y riégala más seguido, y durante el invierno deja de regarla. Y normalmente con esa técnica me florecen todos los años espectaculares. Yo dejo de regar mis orquídeas Cymbidium el 21 de junio, de hecho les corto el agua. Normalmente en esa fecha ya tienen inducido o de frentón ya están floreciendo. Las de mi casa en este momento están llenas de flores, y cuando están en flor las meto dentro de la casa y se ven espectaculares con las flores que no se puede creer. Pero es una orquídea muy rústica. Yo les diría que al igual que muchas de las orquídeas, hay que tener ojo con el exceso de agua. Probablemente si ustedes han tenido orquídeas y se les han muerto, probablemente ha sido porque las han regado demasiado. Acuérdense que las orquídeas epífitas, que crecen arriba de los árboles, o las orquídeas terrestres en general, tienen alguna tolerancia a la sequía y no les viene bien regarlas demasiado. De hecho, las Phalaenopsis, que son estas típicas orquídeas que uno ve por todos lados, yo personalmente en mi casa las riego cada 3 semanas, aunque suena un poquito raro, y están espectaculares, están mandando varas de flor todas, pero a ellas les gusta un poquito el calor. Esas orquídeas medias tropicales, si quieren que florezcan como los dioses, no les viene muy bien que la temperatura baje de 20, 18 grados. Si la temperatura es más baja, igual florecen, pero andan medias a tiritones. Y la Andrea Sir me está preguntando por las Cymbidium. Acuérdate, primavera y verano, semisombra y riego de tanto en tanto. No mucha agua. Otoño es cuando más hay que regarlas. Yo en otoño las riego una vez por semana y están en un lugar donde reciben ya de frentón más sol. Y cuando inducen la vara floral y antes de que empiece el invierno, normalmente antes de que empiecen las heladas, en mi casa hace mucho frío, las entro dentro de la casa y florecen, y tengo unos maceteros que tienen 3, 6 varas de flores espectaculares, y pasan el invierno adentro de mi casa con el sol de la mañana. Están en un ventanal que da hacia el este, hacia la cordillera, tienen sol directo hasta como las 10, 11 de la mañana más o menos, están gloriosas. De hecho, realmente están espectaculares. Mariela, se te murieron tus orquídeas. ¿Cuál de todas? ¿Las Cymbidium o las Phalaenopsis? ¿Me podéis decir? La Mariela Alvarado, que confiesa humildemente que se le murieron sus orquídeas. Yo me eché varias antes de aprender, así que nada grave. ¿Cuál era la variedad? La Phalaenopsis, pero ¿es una Phalaenopsis, esas que están como en turba, como en musgo, o las que te venden como plantadas en tierra, la Cymbidium, como la que está en la foto? La razón es que ha continuado con el 3. Y el 3 sí tiene eso que hablas tú respecto de... Ahí mi Phalaenopsis está con 2 butterflies y en mi casa la temperatura ha llegado a 10 grados. Va a florecer, pero lo importante, Camila, que hay que saber, porque lo que pasa con la Phalaenopsis, por ejemplo, hablando de orquídea, y esto está interesante y entretenido, hay dos tipos como de floración, por llamarla. Normalmente cuando te la venden viene con un tallo largo que viene con un montón de flores, por ejemplo, y está espectacular. Y lo que normalmente ocurre es que ese tallo suele volver a como rebrotar y da algunas flores que te puede dar un par de botones, 3, 4 botones, con una flor que suele ser, por ejemplo, más chiquitita. ¿Ok? Esa flor es como un rebrote del tallo, pero para que dé un tallo nuevo, así necesita temperatura. Sin temperatura no tiene el vigor que necesita para salir como desde abajo con un tallo. Las orquídeas necesitan un montón de fertilizante. Yo las fertilizo todas las semanas con un fertilizante, ¿cómo se llama? Que no es biológico ni nada, como un fertilizante químico nomás. La verdad que mucha de la capacidad de las orquídeas de adquirir nutrientes tiene que ver con asociaciones súper específicas con micorrizas, por ejemplo, y acá no tengo cómo dárselas, así que ocupo un fertilizante químico, pero las fertilizo todas las semanas con un fertilizante foliar. Eso es importante. Se compra en un supermercado, hay unos fertilizantes que son como rojos o verdes, que vienen como diluidos en agua. Pulverízalas todas las semanas y vaya a ver cómo cambia, y trata de buscarle el lugar menos frío de tu casa, y que ojalá reciban un par de horas de sol muy tempranito en la mañana, o más bien en la tarde cuando el sol no pega
muy fuerte. Yo no las dejo que reciban sol de mediodía, pero las mías normalmente reciben sol desde que sale el sol hasta las 10 de la mañana y están espectaculares, bárbaras. Entonces, acuérdate, sol de la mañana o sol de las 3 de la tarde en adelante, 4 de la tarde durante el invierno les va a encantar. Ojalá temperaturas sobre 18 grados, te diría. Fertilizante toda la semana. Y lo que es súper relevante, Bárbara, las orquídeas se riegan poco. Yo las riego con agua, ocupo agua filtrada. Yo tengo una maquinita que produce un agua parecida a la Benedictino, pero pueden ocupar agua de botella. No es muy ecológico, pero bueno. Réguelas con ese tipo de agua y las riego, aunque se van a reír de mí, pero con el agua tibia, no las riego con agua fría. Normalmente las riego, caliento un poquito el agua en el hervidor hasta que esté como apenas tibiecita y con eso agarro y las riego. Y lo otro que hago, pero eso también me hará encontrar que estoy rayado a la cabeza, es que yo tengo un acuario en la casa. Entonces cuando limpio el acuario, el agua que saco del acuario, que tiene nutrientes, que es espectacular, también lo ocupo para regar ¿cómo se llama? Mi orquídea y están alucinante. O sea, no se las muestro para no sacarles pica, pero están espectaculares. O sea, tengo varias. Las que están acá no están todavía con el botón inducido, que están justo detrás mío, pero las del link están llenas de flores, increíbles. Realmente una maravilla. Tal cual, el que puso ahí me da risa, el que con abono de pescados, tal cual, Marcela. Tú caché que el agua, obviamente, del acuario tiene un montón de nutrientes, porque los pescados hacen de todo, obviamente, y además está calentita. Entonces, normalmente agarro el agua, la aspiro como se llama, con un sifón, saco agua del acuario, aprovecho de limpiarlo, etcétera, y pesco esa agua y inmediatamente pesco todas mis orquídeas y sumerjo ¿cómo se llama? Los maceteros con el agua tibia, dejo el agua estilando y eso lo hago una vez cada 3 semanas. No lo hago más seguido, porque no, en mi casa, que no es muy calentita, es media helada, yo vivo en Colina, normalmente pasa que si la riego más de la cuenta voy a tener problemas con, se podría tener eventualmente pudrición y obviamente no es la idea. ¿Ok? Eso es. Vecinos, ahí en el chat le escribí el resumen de todas las plantas que le acaba de exponer Cristóbal para que las copien. De todas maneras, les repito que esto va a quedar subido en el canal de YouTube de la municipalidad. Tal cual. Eso porque hay gente que está preguntando, por ejemplo, respecto de lo que les acabo de dar el dato de las orquídeas. Pueden verlo las veces que quieran en YouTube. Acuérdense de eso. Para los que yo no soy muy computín, pero ahí nos puede explicar un poco la Valentina, pero la municipalidad tiene un canal de YouTube donde estamos todo el tiempo subiendo información, las charlas, no solo mías, de un montón de cosas interesantes que hacen ahí en la comuna, para que les puedan pegar una revisada. ¿Ok? Les voy a copiar el link del canal de YouTube, así lo tienen directo. Oye, yo creo que nos vayamos ahora a la parte entretenida, que los vecinos cuenten cuáles son sus plantas de invierno, porque acá yo le hice una pincelada, ¿cachai? Está lleno de plantas increíbles, las felicias, por ejemplo, las prímulas, los pensamientos, las violas, las violetas. ¿Sabes, Valentina? Qué loco, a propósito de las violetas, eh, hoy día en la mañana estuve en la casa de mis papás viendo un par de cosas, como se llama, también del jardín, que mi mamá es fanática de las plantas. Las violetas tenían un perfume en la entrada de la casa, y se nos había olvidado, alguien puso ahí las humildes violetas, efectivamente, como que se me había olvidado, Valentina, que esas plantas tan sencillas pueden traerte recuerdos tan lindos como eso. Esas violetas eran de mi abuela. Entonces, increíble cómo fue pasando como las plantitas de generación en generación y todos los inviernos ese olorcito exquisito en la entrada de la casa, realmente una maravilla. Así que se las súper recomiendo. Las violetas, lugar sombrío, bajo los árboles, bien húmedo, les encanta. Ojo con eso sí, las babosas, los caracoles. Hay un dato para las babosas y los caracoles extraordinario, que si tienen problemas de caracol y de babosas, yo lo que normalmente hago es que coloco una capa de 1 centímetro de arena gruesa. Agarro las plantas y con cuidado le voy echando como arena alrededor, como cubriendo, como que se llama, la tierra. ¿Cómo se llama? A las babosas y los caracoles odian la arena porque es abrasiva, necesitan moverse por superficies húmedas y suaves, así que ese es un dato súper barato. Alguien está poniendo ahí las clivias. ¿Tú cacháis las clivias, Valentina? Está ahí apagada el micrófono.
La clivia es una planta sudafricana que da una Ay, flor ahora naranja sí, increíble. Yo las amo. Ojo con el frío, porque se hielan y no mucho sol directo. son muy, muy lindas. La armeria Juan puso, marítima también. Juan puso una de las plantas nativas que estábamos ocupando también. ¿Tú cachai, Juan, que la armeria marítima es una planta nativa nuestra también? Crece en la zona de los molles, crece natural, silvestre, tiene una resistencia a la sequía que no se puede creer. A mí personalmente me fascina. Hay varios cultivares que son súper interesantes, de hecho. Hay unas rosaditas que son increíbles, altas, placas, más cortita, increíble, muy, muy, Mm. muy, muy sencilla. Alguien está hablando de las rodofialas, las añañucas, son espectaculares. No, o sea, el tema yo diría que con algunos de los bulbos nativos que hace rato queremos ocupar en Providencia, todavía hay muy poca oferta, les diría en general, que son plantas que cuesta un poco, porque hay poca oferta. Y alguien está hablando de las peperonias, Mariela. Me da risa, porque yo tengo un montón de peperonias en la casa. Hacía muchos terrarios de chico con las peperonias. Dato importante, las peperonias, nada de frío, no les gusta nada, ¿cachai? Te diría que otra de las cosas interesantes de las peperonias es que tienen una suerte como de suculencia. O sea, te diría en general es una planta que tampoco necesita que la regues a cada rato. Yo diría es una planta que yo riego una vez por semana, cada 2 semanas, si están adentro de la casa. Aman la luz directa, aman el sol de la mañana, pero el sol de mediodía no les viene tan bien. Y es súper linda. Ahí alguien está viendo el ajillo maloliente. ¿A Mm. qué te suena eso? La Mal tulbalgia nos sirve mucho para todo el el rato. espacio público, sobre todo para proteger a nuestros jardines de los perritos, los gatos que no, a veces nos destruyen los jardines. Eh, es una súper, súper buena planta, resiste muy bien a la sequía, no necesita nada de agua y tiene una flor que es maravillosa, así que nos sirve Buena mucho y la planta, la ocupamos verdad. mucho. Sí, Y de hecho ahora va a venir un cultivar nuevo que estábamos, ¿te acordás del que vimos donde sí, Ignacio García, el que florece más en invierno? sí. Efectivamente, la tulbalgia tiene la gracia de que es una planta que es muy noble, con muy poca agua, florece un montón, con suelos malos, Mm. increíbles, no tiene ningún problema con los suelos saturados. Y alguien puso ahí una planta prohibida, el penicetum. Por favor, no ocupen penicetum. El penicetum vilosum, el penicetum cetaceum, es una planta que nosotros de hecho sacamos de las listas de la municipalidad. Nunca más vamos a volver a plantar uno. Es una planta que en un montón de lugares se transformó en plaga. De hecho, está prohibido en un montón de países. Así que por favor no ocupen el penicetum. Es una colita de zorro chiquitita, muy bonita, pero la verdad no les va, es bien complicada, es bien peligroso, Mm. porque de hecho ya está silvestrando, está saliendo sola. Anthurium precioso, alguien pone ahí, me encanta. El Anthurium es una planta interior, precioso, y el Anthurium rojo es espectacular. No sé qué jazmín color fucsia, ahí me quedé cachudo, ¿cuál puede ser? Pensando tal vez en alguna variedad un poco más tropical. Yo conozco prácticamente puros jazmines blancos, crema y algunos medios amarillos, pero ahí me pillaste con algunos rosados, salvo que fuera un jazmín de España que tiene efectivamente un poquito de rosado, pero es más bien blanco. Eh, ¿Qué otra planta alucinante, Val, que te esté lleno de flores ahora? La Westringia, buen punto, Marcelo. La Westringia es una planta australiana, si es que no me equivoco, es una de las plantas que también vamos a ocupar. Es una planta de ciclo frío. En su lugar de origen también vive en lugares donde llueve en invierno. Tiene flor lila o flor blanca, muy, muy rústica, aguanta una sequía impresionante, tiene bastante flor y lo que hemos observado es que pareciera ser interesante para algunas abejas nativas que hemos observado en la comuna y sí para moscas de las flores, de eso tengo certeza, porque cuando ocupamos plantas exóticas en general, el encargo de la alcaldesa es que no sean invasoras. Eso es re importante, o sea, que no se transformen en plaga, y por eso el penicetum no tiene ningún lugar Mm. en nuestros jardines, pero que al mismo tiempo la planta ojalá tenga algún atributo biológico que sea interesante para la comuna, lo que les dije, polen, néctar, por ejemplo, para sostener, como se llama, la mayor cantidad de vida silvestre. Alguien pone el leptospermum, me imagino que el escoparium, que es el rosadito o el rojo. Esa es una plantaza, Valentina. ¿Sabéis qué, Marcela? Buena planta, la podía anotar, Val, para que no se me Sí. olvide, porque el leptospermum es una súper buena planta, tiene mucha resistencia a la sequía, necesita un suelo que drene como los dioses. Es de hecho, en su lugar de origen, normalmente
crece en suelos súper arenosos, ¿cachai? Y la gracia es que la miel de manuka, que es súper famosa, sale del néctar de ese Leptospermum. Por ejemplo, yo en el sur de Chile ocupo Leptospermum, sobre todo en zonas donde hay abejorro chileno, y eso lo he aprendido con la Fundación Abejas de Chile, que me ayudan mucho y me da mucha asesoría. Han sido muy generosos conmigo con el conocimiento, porque el Leptospermum scoparium, el abejorro chileno lo reconoce como fuente de alimento y suele florecer muy, muy, muy temprano en el invierno. Entonces pasa, por ejemplo, que si viene una elevada de temperatura y sale alguna hembra abejorro después de hibernar y necesita energía, si no se encuentra con las flores nativas de las que depende, tengo la certeza, y así lo veo en muchos de los jardines que he hecho en el sur, que se va a encontrar con este Leptospermum, va a libar, todo, forrajear todo lo que pueda. De hecho, a veces veo varios abejorros sacando néctar como condenado y me aseguro de que esa hembra no se va a perder. Porque como está en peligro de extinción, cada abejorro hembra que sale de hibernación, Valentina, y es lo que hablamos siempre en Providencia, lo tenemos que cuidar como hueso santo, porque es una especie que se podría extinguir y depende de nosotros que eso no ocurra. ¿Ok? Así que mucho ojo con eso. La lantana es una buena planta, yo les diría en general que se hiela un poco a veces cuando hace mucho frío, y la Andrea nos pregunta con qué reemplazar el penicetum. Hay algunas gramíneas nativas que ocupamos en la comuna que son atómicas, la jaraba caudata, o le llaman también stipa caudata, la jaraba laevísima o stipa laevísima, y ahora vamos a empezar a ocupar una nativa que se llama brisa con B larga y con Z, brisa subaristata con B larga, que es una gramínea más bien, yo diría que de altura, no especialmente alta, pero tiene algún comportamiento interesante con el frío, y tiene una panícula que es una maravilla. Bueno, a mí me fascina. Se los voy a escribir acá para los que están preguntando. O sea, la brisa subaristata, súper fácil de cultivar, bonita, nativa, no especialmente invasora, muy amable con otras plantas, tiene una textura espectacular. Así que después, cuando estemos en nuestra plantatón, se las mostramos en alguno de nuestros veredones. La brisa subaristata también la vende un vivero que se llama Pocochay, que está en La Cruz, que se los recomiendo porque es espectacular. Cristóbal, Sé que tienen flete a Santiago. preguntan por qué se puede cambiar el penicetum. Ahí puse por la brisa subaristata, Perdón. es Sí, justo lo que estaba comentando ahora. perfecto. Así que el penicetum se reemplaza por la brisa subaristata. Ahí la escribí, Consuelo. Ya. Y el vivero Pocochay yo se los compro a ellos, que queda en La Cruz. No, perdón, queda en Pocochay, como en La Calera por ahí, y ellos tienen despacho en Santiago, así que no hay ningún problema en encargarles plantas. ¿Quién más tiene alguna preguntita? Las últimas ya para ir cerrando. Isabel, ¿quieres preguntar? Nos tocó más tímido este grupo, Sí. Val. Sí, pero yo creo que para la próxima clase ya van a tener más claras las preguntas que les hayan quedado y las van a hacer. Mira, ahí hay La- una pregunta buena de Juan Díaz respecto de la Pasitea cerúlea, que es el famoso azulillo, que es una planta que yo la amo. Porque diría que el azul en la naturaleza, el azul, el turquesa, el azul negro, son colores bien escasos, de hecho hay poco. Igual que el color, ¿cómo se llama? Este celeste, ya me voy a acordar que estoy como malo para los nombres hoy día. La Pasitea cerúlea se puede ocupar dentro de macizos sin ningún problema, pero yo te diría en general que lo que pasa con algunos bulbos chilenos, como por ejemplo los leucocorines, que son bulbos nuestros que no se puede creer, los huilles que le llaman, yo diría que la única precaución es que en general tienes que tratar de ocuparlas con plantas que ojalá no tengas que regar durante el verano, porque el leucocorine, el huille, tiene tendencia a podrirse, se pudre cuando riegan en verano. Yo te diría que la Pasitea cerúlea es un bulbo que tiene un comportamiento un poquito más errático desde el punto de vista, por ejemplo, del riego. Y lo que no hago, Manu, eso es importante, en el caso
por ejemplo, cuando ocupo plantas del sistema mediterráneo, que les gusta la sequía, soy muy cuidadoso con la cantidad de materia orgánica que ocupo, porque pasa mucho que uno abusa de la materia orgánica, aumenta demasiado la capacidad de retención de agua del suelo, y como uno riega mucho, termina pudriendo las plantas. Entonces siempre ocupo suelos que tienen alrededor de un 70% o 80% incluso de material inerte. Y por eso va a pasar mucho que para los que nos vean trabajando en Providencia, van a empezar a ver estos sustratos que ocupamos, que es esencialmente piedra con maicillo y un poquito de compost, que la gente nos preguntaba al principio si estábamos locos, porque uno está acostumbrado como a plantar en tierra o plantar como con compost en el fondo. Y normalmente pasa que cuando uno ocupa esos suelos que pueden retener tanta agua, producto de que además uno tiende a regar en exceso, uno terminaba pudriendo, como que se llama, muchas plantas. Entonces, en mi aprendizaje aprendí que las plantas del sistema mediterráneo o árido necesitan, antes que nada, drenaje, igual que las plantas de interior, pero eso lo vamos a hablar en una próxima clase. Eso significa que en general no ocupen tierra más que máximo un 20%, compost tierra máximo 20%, y el resto es maicillo, arena o arena gruesa y piedra de medio a 1 centímetro. Mezclen todo eso bien, pero asegúrense siempre que cuando uno riegue el agua pase a toda velocidad. ¿Ok? El aloe arborescens, una maravilla, no solo el arborescens. Hay si te gustan ¿cómo se llama, Marcelo? La suculenta. Hay un vivero atómico de suculentas, pero atómico, atómico, atómico. El pocochay tiene un montón de suculentas alucinantes, pero yo les diría que el más alucinante que conozco, bueno, son dos en realidad. Hay uno que no me puedo acordar el nombre, que producen tres en realidad. Uno que estaba en Olmué, que era una alemana que se acaba de morir y están desarmando el vivero, que es terrible, porque es increíble. Otro que vende nativo, que está cerca de la Dormida, que no me puedo acordar el nombre, pero hay uno que se llama, creo que es Vita Plant, que está en Hijuelas, por ahí. El de Vita Plant tiene una cantidad de suculentas que es impactante. Pero cuando digo impactante, impactante. La dueña se llama Catalina Barros, que de hecho era una productora de semillas de flores. Entonces, a ese no hemos ido, tenemos que ir, de hecho, se me olvidó, Pero nos Valentina. falta la segunda parte del recorrido. Pero si ahí lo alucinante es que ella, como producía semillas, etcétera, tiene N habilidad para hacer mezclas. Entonces hace como variedades nuevas, Valentina, ¿cachai? Y eso es súper entretenido. Para las suculentas también, mucha arena, mucha piedra, prácticamente nada. Yo diría que con un 5% de compost de sobra, ¿ok? Y acá está preguntando la Claudia respecto a si los bulbos hay que sacarlos de la maceta. Claudia, depende mucho de los bulbos. Por ejemplo, yo te diría, yo hay un montón de bulbos que nunca muevo el suelo. De hecho, por ejemplo, yo ocupo mucho ajo y mucha cebolla en mis jardines porque me encanta, ¿cachai? Y no lo saco nunca, o sea, no hay ninguna necesidad de sacarlo. El cibulet, por ejemplo, y ahí estoy escribiendo por si acaso el nombre, para que vean que los hombres también podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. El cibulet, la cebolla, el ajo, atómico, nunca saquéis la papa, no es necesario. Los narcisos, nunca es necesario sacar la papa. Los iris, nunca tenéis que sacar la papa. Y los tulipanes, si tenéis buen drenaje, yo tampoco saco nunca la papa. Normalmente hay que sacar la papa cuando tenéis problemas de drenaje. Las dalias, que yo rayo con las dalias yo normalmente no las saco del suelo siempre y cuando tenga un drenaje extraordinario. Si hay mal drenaje hay que sacar. Las calas no las saco nunca de la tierra tampoco, Andrea, las dejo, no tienen ningún problema. Los gladiolos tampoco los saco, Mirta. Yo ocupo un montón de gladiolos en mis jardines. El Green Star, por ejemplo, que me fascina, nunca lo saco, lo dejo siempre, no tiene ningún problema. Yo les diría en general, ojo siempre de drenaje, y con las dalias también ocupo piedra en el suelo. Marcela, yo diría que todas las plantas que ocupo le pongo drenaje. Si todas las plantas en general necesitan, como se llama, mucho drenaje. Los cartuchos, chuta, ¿qué le iba a decir cartuchos, Ingrid? Porque ahí me entró, busca el nombre científico, porque realmente pasa que uno dice cualquier cosa cuando no tiene nombre científico, pero no cacho exactamente a qué se refieren. Los perritos, no sé, ahí sí que me pillaste. Y alguien que me preguntaba respecto a las plantas de interior, yo te diría que en general, Edwards, lo que yo hago es
todas mis plantas de interior, y eso lo aprendí porque viví 1 año y medio en Paraguay, que es un país tropical, y el suelo paraguayo es pura arena, aunque suene raro. Entonces yo normalmente, Edwards, planto mis plantas de interior en un sustrato que suele ser 100% arena. En realidad es un 80% arena, 20% de compost, pero arena gruesa. Las plantas de interior también necesitan muy buen drenaje. ¿Han cachado esos típicos ficus que están como tristes y que uno riega y que uno riega y que uno riega, ¿cachai? Y como que sigue triste y bota las hojas y se muere? Normalmente es por un problema de drenaje. Así que, Edwards, dale y empieza a probar tus plantas de interior en un sustrato que tenga un 20%, perdón, un 20% de compost, un 80%, ¿cómo se llama? De suelo drenante. Yo ocupo arena gruesa, maicillo, y andan espectacular. De verdad que te voy a acordar de mí. Y de tanto en tanto les echo una capita de 1 centímetro de compost para meterle un poquito más de fertilidad y de microbiología, que es lo que me interesa. Bugambilias en maceta, Andrea, pregunta importante: ¿bugambilia fea ahora o bugambilia fea todo el año? ¿Qué necesitan las bugambilias? También drenaje. No les gusta que las rieguen a cada rato. Les gusta la sequía. Macetero grande es una planta que es vigorosa y que produce un montón de flor. Para producir flor y para crecer necesita un buen suelo. Yo la trasplantaría al final del invierno, principios de primavera, cuando tú observes que la planta empieza justo antes de que empiece a crecer. La trasplantaría definitivamente a un macetero bastante más grande y me preocuparía de que ese macetero tenga un drenaje extraordinario. Es una planta muy rústica que tiene una resistencia a la sequía impresionante, detesta el exceso de agua, y te diría de tanto en tanto, como que se llama, te diría que un poquito de compost, lo mínimo indispensable, medio centímetro, unas 3, 4 veces al año para meter un poquito de fertilidad, pero ojo, nada de ocupar demasiado suelo. La Ingrid dice ocupar té de hoja. Yo ocupo todo el té y el café que se toma en mi casa, y acá somos teteros y cafeteros, Ingrid, se va todo a las plantas y les hace regio. Así que no tengan ningún problema en ocuparlo. ¿Ok? Vecino, les recordamos que las próximas clases son los próximos jueves, el jueves 21 y el jueves 28, creo. Yo Una, creo que ahí vamos a tener que saltar una clase porque el 28 tengo algún problemita. Ahí les vamos a mandar bien ya, el calendario para que estén informados de nuestras clases de sí, paisajismo. ahí se les va a llegar a sus mails las invitaciones, estén atentos a las redes sociales y como les decíamos, la próxima va a ser de plantas de interior y la siguiente de jardineras para departamento. A mí siempre me sorprende la cantidad de gente que sigue conectada a pesar de todo el tiempo que ha pasado y de todo lo que ha hablado. Yo creo que ya los debo tener mareados, pero el tema de Sí. las plantas es Sí. alucinante. Y si ven el canal de YouTube de la municipalidad, están nuestras otras clases. Están las de jardines sustentables, de cómo cambiar el césped por un jardín más biodiverso. Hay muchas clases, así que si quieren repasar las anteriores, están disponibles en la página web. Oye, y lo que necesitamos es que nos den temas, porque de repente están muy tímidos. Necesitamos que nos Sí, pregunten cosas. De repente, pucha, hicimos una vez una clase, por ejemplo, de jardines acuáticos, porque la gente lo pidió. De repente, no sé, hay alguien, bulbos, por ejemplo, sí. o de repente, está, no sé, el mismo tema de la sequía, que hemos hecho un montón de clases de sequía, pero obviamente se nos viene el tema del agua ya, ¿cachai? De repente necesitan una ayudita para empezar a entender cuáles son las plantas que tienen que ocupar o cómo lo hacemos. El tema que hablamos de control biológico, vayan escribiéndonos, propongan los temas para ir dirigiendo un poco las clases, para que sea obviamente lo que más les sirva. Perdonen si hablo con nombres científicos, pero acuérdense que el nombre científico es uno, los nombres populares son muchos, y a veces lo que uno conoce como una planta termina siendo otra planta, y ahí obviamente uno mete harto la pata. Así que eso obviamente lo que no quiero hacer. Oye, eso, pues Val, yo creo que Eso. estamos ya con Muchas esta primera gracias a clase. todos. Nos vemos la próxima. ¿De qué es, Val? De plantas de interior. Plantas de interior. Sí. Así que todos los que estén totalmente frustrados porque sus plantas de interior están pa'l gato, se les mueren, botan la hoja, si el ficus del vecino es mejor que el de ustedes, esa clase les va a venir espectacular para que tengan el mejor ficus del barrio. Ah, Así que ojo con lo que dice Bárbara, si hay que volver a inscribirse. Creo que sirve el mismo link, así que guarden este link y lo pueden volver a usar para la próxima clase. igual normalmente publicamos en redes sociales, mandamos Sí, correos, así que estén ahí atentos para estar seguros al menos en la próxima clase.
¿Ok? Sí, y si en la semana se le ocurre otras preguntas, pueden hacerla la próxima clase. Y la pueden volver a ver para los que opinan que hablo como una metralleta, que probablemente, sí. O- Cuando necesiten, por favor, sí. háganos preguntas y todo, y ahí vamos respondiendo. Alguien Eh, quedó ahí con Susana. sí, Última no pregunta. Tú leímos. preguntaste algo, no te contesté. Hazme la pregunta para no irme a dormir culpable. Si no, después voy a tener pesadillas que no contesté. Violetas, ¿cuál es la pregunta exacta? ¿Cómo se cultivan? ¿Dónde se consiguen? Ah, Chuta, qué buena pregunta, porque las violetas son esas plantas antiguas que como que poca gente cultiva, como que yo diría que normalmente yo compraba mucho violetas donde un señor que se llamaba Octavio Aroca, que estaba en La Pintana, pero sé que el señor se murió y aprovecho a hacerle un homenaje porque era a él y a su señora Mirta, que eran gente tan buena, tan decente, trabajadora. Octavio era de una generosidad conmigo y la señora Mirta también. Siempre me recibían, me invitaban a almorzar, me daban una bebida, la verdad que un hombre extraordinario. Y te diría que son esas plantas, Susana, que se consiguen en jardines como de casualidad en el fondo. Las violetas de aroma yo las compré la última vez en Buin, en algún jardín que no podría decirte cuál, me podría decirte, sé dónde era, pero no sé cómo se llama, y compré en un jardín en Santo Domingo, que es donde Rubén, no sé cómo se llama su jardín, pero él se llama Rubén y todo el mundo lo conoce, y les diría que también he comprado violetas de olor en Antupirén, arriba en Peñalolena hay un montón de jardines, y ahí también compré antes de haber sido el 2020, aproveché de comprar unas violetas para un proyecto que encontré de casualidad. Si alguien tiene acá violetas y le quiera comentar a la Susana dónde puedo encontrar, escriban en el chat. Aprovechemos también estas clases para darnos datos, porque somos todos jardineros y nos gustan las plantas. Así que nada, pues nos compartimos los datos y la información para ayudarnos con eso. sí, y eso, estén atentos a las próximas plantaciones si quieren participar porque se prende mucho ahí en terreno. Ahí pueden resolver Tal sus cual, dudas, ahí van a poder ver en vivo cómo es el sustrato drenante. Ahí vi que a algunos les causaba duda la cantidad de árido, pero lo pueden ver ahí en terreno y les explicamos bien cómo se planta y todo. tal cual. Qué bueno. Oye, buen punto ahí, semillería La Catedral. Ahí tienes toda la razón. De hecho, las semillerías del centro venden como se llama violeta, porque yo he comprado semilla y la he como se llama cultivado de semilla también. De hecho, una vez compré una blanquita que era linda, pero no tenía olor a nada, así que me quedo con las violetitas, las típicas. ¿Ok? Así que eso. Ya pues Val, qué rico que estuvieron acá. Nos vemos en la próxima clase. Lo que necesiten, por favor, estamos para ayudarlos. Es el encargo de la alcaldesa y que estemos Exacto. al servicio de los vecinos. Así que por favor cuenten con nosotros. Eso, muchas gracias a todos. Descansen. Buenas noches, Edward. Y suerte con tus plantas. Gracias, Claudia. Que estén bien. Buenas noches. Descansen. Chao, chao.